Bueno, pues vamos a desayunar las 7:15 de la mañana y a las 8:30 salimos. Os quiero enseñar cómo es el menú de desayunos. Adrián está por allí. Sí. La verdad que el menú de la noche estaba buenísimo. Buenos días. Buenos días, Paco. Pues he levantado, la que sí. Bueno, pues este es el menú de desayuno. Vamos allí a buscar qué más podemos comer. Buenos días. Buenos días. Nos vamos a sentar aquí. Una sala comedor muy grande. Bueno, desayunando allí, os quiero enseñar. No estoy saliendo, pero se ve todo blanco, un manto de blanco. Eso es una de las zonas de Capadocia, de lo que está la roca esa con casas. Y luego me voy para otra parte. Y esto es una ventana que se abre, pero hay que tener cuidado. Y fijaros qué vistas. Ahí tenemos otra de las rocas de Capadocia que también se habitan. Y bueno, parece que va a haber frío, que sí. Me he salido del restaurante para grabaros cómo se ve, pero hace un frío y está lloviendo, está chispeando. Bueno, no sé si lloviendo o nevando, pero es precioso, Aquí tenéis un trozo de roca de esta del volcán, que también tiene una ventana. Y ahí tenéis la otra, que si acercase la cámara, pero no puedo acercarla, que también está habitada. Aquí tenemos a Sebastián disfrutando también de las vistas. Y bonito, no, lo que sigue. Pues voy a hacer una foto y me voy para adentro, que me estoy congelando. Hola, buenos días, Fernando. Buenos días. Hola, Paco, buenos días. El chavalote también. Sinceramente lleno de frío. Bueno, pues yo ya estoy terminando con lo mío de aquí y voy a por más en un ratito. Con la tostadita, el chavalote de sus cereales, Fernando aquí también con sus tostaditas, qué bueno. Y cada vez se ve más iluminado eso. Adrián se puede poner más ropa porque dice, voy a pasar frío. Sí, mucho frío. Hoy va a ser mucho frío, Buen provecho. Pues hay que prepararse porque en un ratito nos vienen a buscar. El desayuno me ha decepcionado un poco, pero esperaba porque anoche estuvimos cenando y había una comida muy rica, pero ahora el desayuno me ha decepcionado un poco. Bueno, pues nos vamos a la habitación. Se quita, cubrió todo la zona que se llama Capadocia hoy en día. Y cuando esta lava se seca, se convierte en este tipo de piedra que nos vemos alrededor, que se llama toba. Está mismo debajo de la tierra también. Hay una profundidad grande que consiste con piedra toba. Uno de los lugares estamos más cerca en que podemos entrar adentro, que podemos tocar a la piedra toba, es de Ciudad Subterránea. Segunda alternativa será en Museo Aire Libre Göreme, en las cuevas iglesias. Bueno. De frío, ¿no? Lo que sigue, Fernando. Bueno, pues vamos a bajar a una de estas cuevas que se hacen en ese tipo de montañas. Está aquí Demetrio. Estos son respiraderos de abajo. Y algunos para hacer fuego. Y luego por ahí hay diferentes respiraderos. No sé si veis los tubos esos de color, bueno, redondos, mejor dicho, de color gris, como aquellos de allí. Y vamos a bajar como mucho a una profundidad de 15 metros. Dicen que hoy en día nosotros no estamos preparados para más metros. Vamos a entrar. Ahí tenemos una foto. Habrá sitios estrechos, esta es la parte más moderna, se podría decir, con su tienda. Os voy a grabar como si estuvierais aquí paseando.
Me he traído la cámara, la Action 3, creo que un poquito mejor para la oscuridad que la GoPro. Y ya vamos a empezar. Bueno, voy a parar un poquito. El primer habitación o primer piso de una ciudad subterránea en antigüedad eran las zonas comunes, pero los lugares de ellos no conocían por toda la gente, solo los locales viviendo aquí estaba usando en caso de un ataque a su ciudad, en caso de una emergencia. Son los lugares usan para sobrevivir. El único motivo de vivir aquí es como así, no para pasar la vida. Si hay un ataque, si hay un riesgo, la gente empieza a vivir aquí, si no, sale afuera, sigue su vida cotidiana. Es porque cuando el público necesita mudar aquí, antes de ellos vienen, intente guardar comidas muchas posible, porque cuando están adentro de una ciudad subterránea, ¿cuántos tiempos vas a quedar? ¿Quién sabe? Porque es una guerra. Hay las guerras en la antigüedad que duran 2 horas, hay las guerras que duran más que 10 años tiempo. Es porque siempre intenté guardar tantas comidas muchas posible, especialmente por los pisos más profundos, porque cada nivel más abajo está escondido mejor que anteriores. Siempre habían los túneles extras para pasar desde una habitación a la otra habitación. Dice que 4 túneles diferentes, 4 rutas diferentes, solo uno para pasar a la próxima habitación, otros son los trucos por los enemigos. En caso de ellos encuentran la entrada, para no permitirles de mudar rápido, fácil adentro, siempre preparan los trucos. En los trucos, como pasó, hay un túnel después de entrar y empezar a caminar, el nivel de teco se bajó y se convierte muy estrecha, y cuando llegan al final están en esta posición, pero al final de un camino dice que 500 metros por ejemplo, están en el final, no hay más para ir, hay que volver, pero están tan chiquita, tan estrecho, no puedes volver. Única manera para volver es volver como así, pero es casi imposible. Es porque si alguien no quiere quedar aquí, yo soy la única persona aquí quien sabe la dirección. No camina enfrente que yo. Yo soy enfrente, los demás siguen. Ok. Este tipo de entrada, algo nuevo para nosotros, es tan grande, claro de ver desde afuera. No es su forma original. Originalmente, más probablemente, había una entrada mucho más chiquita y difícil de separar desde afuera. No habían las escaleras como así también, solo había una rampa para bajar. Porque otra vez el motivo aquí es de sobrevivir. Este tipo de piedra nos hablamos sobre desde ayer, piedra toba. Esta versión secada de lava. Antes, primero, la lava que se derramaba desde volcanes cubría toda la tierra, aún incluso de debajo de la tierra. Y después, en millones de años tiempo, se seca y recibe esta formación. Es una piedra muy usable por la gente de antigüedad, ayuda mucho para sobrevivir. Hay los beneficios diferentes de esta piedra. Primero, como expliqué ayer también, no había material. No había material suficiente para construir una casa, hasta entender que este material es fácil de tallar. Empecé a convertir primero las cuevas. Empecé a construir las cuevas en arriba de la tierra. Después entendí que también debajo de la tierra puede seguir del mismo técnico. Una facilidad de esta piedra es que adentro, por ejemplo, siempre 16 grados adentro de toba. En invierno, menos 40 afuera, dice que adentro 16. En verano, hace calor 40 grados, adentro es 16. Especialmente por antigüedad, era un buen aprovecho por la gente de antigüedad para sobrevivir, para vivir en condición del invierno.
Aún hasta los últimos 15, 20 años tiempo, estaban en uso de la gente local de aquí. Yani, tal vez un poco más, 20, 30 años tiempo, no había electricidad en estos pueblos, por ejemplo. Cuando no hay electricidad, no hay refrigerador también. Pero todavía hay algunas cosas en verano hay que guardar en fresco. Como hay las cuevas como así. La gente local no para vivir, pero estaba dejando sus cosas para aprovechar su beneficio de 16 grados fresco en verano especialmente. Vivir adentro de estas piedras está prohibido por los últimos 20 años tiempo, pero hasta los últimos 20, 30 años también había gente estaba viviendo adentro de esta piedra. Todo puede ser una cueva o ciudad o algo, una habitación de subterráneo, pero ahora no más, no, prohibido por el gobierno, porque no están seguros como en pasado. Es un material fácil generalmente para tallar, pero no cada parte es la misma. Es porque adentro de los pisos, por ejemplo, una ciudad subterránea dice que tiene 5 pisos, es 5 pisos de hecho, tiene mismo significado con 5 habitaciones. Cada habitación se llaman como piso. Y hoy en día, solo para darnos una idea, cada uno tiene nombres diferentes. Habitación para dormir, habitación para cocinar. Pero en la antigüedad, único motivo aquí es sobrevivir. Cada habitación usan por cada motivo. Un motivo principal es sobrevivir y guardar las comidas tanto mucho posible. Pero ¿por qué no hay un orden? Cuando decimos pisos, la gente imagina algo como así, primer, segundo piso, tercer piso. No hay un orden como así, primer piso, segundo, tercero, 4. Sin orden, hay las habitaciones. El motivo es de piedra también, generalmente fácil de tallar, pero dice que primero abre esta habitación y quiere tener dirección hacia este lado. Pero esta parte de piedra puede ser fuerte, difícil para tallar, porque hablamos sobre la antigüedad, no hay equipajes de tallada suficiente también. Si no puede tallar aquí, cambio de dirección, sigue este lado. Es el motivo por qué no hay un orden entre las habitaciones. En todas las ciudades, primer piso y último piso, última habitación, siempre usan por mismos motivos. Otros puede cambiar el motivo, pero primer piso siempre esta habitación, por ejemplo, siempre usan por los animales viviendo, como vaca, como cordero, como pollos, puedes pensar. ¿Por qué primer piso por los animales viviendo? Porque es difícil por una vaca, difícil de mudar pisos más profundos, primero. Segundo, hay problema del huele también de los animales. En ninguno de ellos no hay baños, porque este es el mayor problema, aunque hay una gran circulación del aire. Aunque puede quitar del problema del huele para limpiar. Yani es para cómo llamar las enfermedades cuando hay baños adentro que no puedes limpiar. Es una manera de llamar las enfermedades porque en ninguno de ellos no hay baños y animales siempre en primer piso. Estos espacios en las piedras son los lugares donde dejan las comidas de los animales. Aquí hay, ahí hay. Dejan las comidas de los animales de estos lugares, siempre quedan aquí. ¿Por qué guardan los animales viviendo? Por los pisos más profundos sí guardan comidas, pero hay que pensar sobre todas las posibilidades. Si la guerra dura tan largo que no faltan comida, guardan suficiente, guardan animales viviendo aquí para proveer carne fresco. Esta idea de primera habitación. Ahora pasamos a la próxima habitación, al lado derecho directamente. Sí, escúchame muy bien, yo soy primero. Déjenlo pasar porque él es el que sabe la dirección. Que se pierda. No, se queda para mí. Se lo llevan al río. Y ahí vamos todos como borregos atrás de quién sabe quién. Estamos en la Ciudad de México, aquí se mete que pueda. Ahora como el tránsito uno y uno. Da una lija.
espera en la puerta. Sigue caminar para permitir a otros de venir. Somos, si todos están aquí, somos 46. Parece como para nosotros sería difícil de vivir aquí juntos, ¿eh? Por favor, no espera en la puerta. Permite a otros de venir. Tal vez escuchan, hay las hotelas cuevas en Capadocia. Es algo como así también. Y puedo decir que estamos en un ejemplo grande. De hecho, nadie nos pregunta, pero una de las preguntas más comunes en este lugar como así, ¿cuántos años tienen estos lugares? No hay posibilidad para entender su edad directamente, porque cuando los arqueólogos tienen una piedra normal puede entender su edad, pero no es lo mismo por piedra toba, porque es una piedra siempre todavía de la erosión siguiendo, aún no necesita de ser afuera. Si, por ejemplo, si seguimos haciendo como así en unos minutos podemos sentir, podemos ver que cambia la cara de superficie lo cae. Es porque no hay posibilidad de entender edad de piedra toba. Es imposible por los arqueólogos. Pero cuando vemos otros detalles de la historia, podemos estimar más o menos. Una de las primeras informaciones sobre estos lugares es que ciudades subterráneas más comunes usan en la época del cristianismo. El cristianismo llega al Capadocia un poco después de la anunciación de Jesucristo. Eso significa al mínimo de 2000 años de edad. Pero conocemos que aún en la época del Imperio Hitita habían cultura. Es algo cultural, puedes pensar, como una tradición, como un hábito de esta geografía. Aún en la época del Imperio Hitita habían unas ciudades subterráneas usadas por los hititas. Cuando decimos hititas, la historia de ellos puede subir hasta 3500 años, 4000 años de tiempo. Por general, pero no hay posibilidad de separar uno a uno. Solo hay una más información, es que cuando nos vemos un ejemplo con techo alto como así, con construcción con las esquinas, esto significa habían equipajes mejores para dar más detalles. Podemos entender que este ejemplo está un poco más joven, pero todavía al mínimo de 2000 años podemos decir. Al mínimo de 2000 años, porque después de la época del cristianismo no usan más. En la época de los turcos no usan estos lugares solo para guardar unos equipajes. Ahora aquí alrededor hay unos decorativos, hay unos arrones alrededor. Es una gran parte de la historia también. Simboliza muchas cosas, pero en cada geografía, porque usado por algo diferente, tiene significado e importancia mismo, pero por los equipajes diferentes. Por ejemplo, aquí en Capadocia, estos arrones, hoy podemos ver los tamaños diferentes, pero en la antigüedad habían 2-3 tipos diferentes. Desde afuera, si miras, podría entender cuántos litros adentro. Aquí en Capadocia usan por vino. Por ejemplo, en Éfeso, de líquido de comercial era aceite de oliva, usan por medidas del aceite de oliva, pero en cada lugar habían algo para usar de larrones, era una gran parte de comercial de la antigüedad. Producir vino. Como mencioné ayer también, hay poquito alternativos para plantar. En unas pocas partes altos de Capadocia es posible de plantar uva, pero el sabor del uva, para ser honesto, no es tan perfecto. Es porque desde la antigüedad siempre hay producción de vino. Era una actividad muy importante por la gente viviendo en una ciudad subterránea. Tal vez están viviendo sus últimos momentos en la vida, pero todavía tiene un papel importante de producir vino. ¿Por qué? Hay dos motivos por esta cosa. En cada ciudad subterránea hay al mínimo de 2 pozas del agua. Primero, esta central. Segundo, en última habitación. Pero una de las maneras más fáciles de ganar una guerra en esta época eran cortar las maneras del agua. Es porque hay que pensar todas las posibilidades. El agua no es algo que puedes guardar. Sí, físicamente puedes guardar, pero si no cambias este agua, como las cisternas grandes en Estambul, al final de máximo 20, 30 días tiempo, puedes tomar este agua, pero no hay ningún beneficio por su cuerpo. No hay minerales suficientes
para apoyar del cuerpo. Pero no está mismo por vino. Vino, porque es una fórmula, es un producto de una procesa fermentación. Si guardas tiempo largo, todavía puede proveer de necesidad de minerales del cuerpo. Es porque este primer motivo, porque producen vino cuando vives aquí, en caso de cortar unas maneras del agua para proveer necesidad de líquida del cuerpo. Segundo, este motivo religioso, especialmente en la época del cristianismo, era un hábito. Jesucristo tiene unas palabras sobre el vino. Come pan, es mi cuerpo, toma vino, es mi sangre. La gente viviendo aquí se siente como así, tal vez están viviendo sus últimos momentos en la vida. Es porque tiene una cara de asentamiento más religioso. Cuando sigue las palabras de Jesucristo, se siente más relajado, más cómodo, más religioso. Este segundo motivo, porque hacen producción de vino cuando vive en ciudad subterránea. Esta idea. Y ahí hay una puerta de seguridad. Esta piedra, perdón. Hola. Hola. No, ella. Esta piedra es la puerta de seguridad. Cuando los enemigos entran de misma dirección con nosotros, la gente viviendo aquí, después de pasar este lado, cerra la puerta. Aquí hay una ventana chiquita para controlar si terminan, si todos están ahí, si son los enemigos para atacar unas planchas en fuego en el tip. Y solo es si los enemigos vienen desde aquí, la gente locales quedan en este lado y cerran las puertas. Porque cuando estás aquí, cuando necesitas, puedes abrir. Pero si están en túnel como así, no hay posibilidad de mudarlo. Es la puerta de seguridad. Aquí tenemos un túnel no corto, máximo 10 metros como mencioné. Tiene un nivel un poco bajo de techo. Hay que caminar como así hasta la próxima habitación. Si alguien dice no puede caminar, puede volver desde aquí. Para nosotros, de salir de otro lado, faltan 2 más habitaciones. Okay. Vámonos. ¿Vas a entrar? No hay más que eso. No, es que sí, no. Yo me pregunto cómo respiraba el humo de aquí. No entiendo. Sí, no, ahí. ¿Hay algún agujero ahí? ¿Sabes? No hay nada. Eso te digo. Pues el humo, a lo mejor se iba por abajo, un poco. Pero sí iba por ahí arriba, sí. Se ve la luz. Ya lo tenía estudiado para que saliera por ahí el humo. Bueno, ahora estamos en otra habitación. ¿Para qué usan? ¿Para qué usan? Sobrevivir. Sí, todos sobrevivir. Gracias por su atención primero. Esta habitación también usan para cocinar. Aquí hay lugar donde cocinan las comidas. Mira, aquí es el lugar de cocina y arriba hay chimenea. Hay sistema de circulación, de ventilación del aire según las épocas, según edad de ciudad puede cambiar, pero uno de los sistemas más antiguos hay chimenea desde cada habitación y estos chimeneas siempre en conexión con la puerta de entrada y salida, siempre hay una circulación desde la entrada, por ejemplo, y cada habitación.
siempre hay circulaciones porque no había un problema de respirar. En los pisos más profundos era más difícil, pero todavía era posible. Aquí podemos respirar bien, pero cuando salen afuera sentimos mejor la diferencia de calidad del aire. Sí podemos, pero todavía aire libre es más limpio, más claro y hay una gran diferencia en la calidad del aire. Hay unos tipos diferentes, por ejemplo, hay una chimenea grande que cada habitación tiene una ventana conexión. Con este sistema también otra manera de circulación del aire. También usan como un ascensor para mandar los equipajes por los pisos más profundos. Más fácil, es otro técnico. Y aquí cocinan, pero no pueden cocinar cuando quieres. Cocinar no es tan diferente que mandar ubicación a los enemigos vía WhatsApp. Casi mismo. Solo si hay permisión, confirmación desde los hombres afuera, puedes cocinar. Es porque cuando cocina no estaba cocinando comidas como hoy. Habían unos tipos de pan especialmente diferentes que puede durar por tiempo largo por su fórmula especial. En general estaba cocinando esos tipos de panes. En general, cuando empecé a vivir primera vez, porque los enemigos todavía estaban lejos desde el centro de ciudad, la gente estaba cocinando y comiendo las comidas, tal vez familias y familias con amigas, pero después de quedar aquí por un tiempo largo, cuando hay las comidas con límite, empezaron a cocinar juntos y compartir igual en un otro. ¿Y por qué alrededor del lugar de cocina hay un nivel más? Mira, está oscuro. El humo primero se lleva aquí, desde aquí hasta pasar ahí vas a perder. No, es pozo del agua. Los locales estaban viviendo, pero en condición de refugio. Difícil. Cuidado. Este es uno de los lugares más fáciles que podemos visitar. Pero no todos no están abiertos para visitar. Solo 3, 4 ejemplos. Los temas están en el control. Había más que 40, conocemos, pero hoy máximo 3, 4 está abierto para visitar como así. Los temas en control del gobierno. Todavía hay, espero que no me visita, pero hay la posibilidad de usar estos tipos de lugares. Ahora estamos en última habitación. Por construcción original, ¿cómo podemos entender esta última sala? Porque hay un cross, mira, esta sala de oración. Siempre, como mencioné antes, primera habitación y última habitación, siempre usan por mismo motivo. Primera habitación por los animales viviendo, última habitación para cerrar su puerta y hacer oración. Cuando los enemigos están adentro, intenta defender su cuenta hasta la última habitación, después cierra la última puerta de seguridad y aquí empieza a hacer oración. Es porque esta última habitación, lo que existaba en las habitaciones anteriores, aquí también es posible de ver. Hay un pozo de agua, hay un lugar para hacer vino, por ejemplo. Es técnico como estaba haciendo vino. Dejan de uvas aquí. Con este técnico se quitan de líquida desde ahí y después sigue el proceso de fermentación para producir vino. Hay pozo de agua, lugar para producir vino y de sala de oración. ¿Por qué última vez usado por los cristianos? Aquí hay señales de los cristianismo, pero antes no había esta señal, pero era del mismo motivo por esta habitación. Y si miras con atención, en unas partes hay cementos.
y unas piedras nuevas, como así. El motivo es que, como dije antes también, hasta los últimos 15-20 años tiempo, la gente local estaba usando para dejar sus cosas, en verano especialmente, pero ellos no prefirieron de caminar como nosotros desde su casa, porque de toda la tierra de misma formación, desde abajo de su casa abre un túnel corto para llegar aquí rápidamente. Estas partes que se cerran con cemento nuevo son los túneles que vienen desde las casas de locales viviendo alrededor. Pero ahora, después de convertirse a un museo, se cerran todos estos túneles extras que quedan en su forma original. Desde aquí seguimos por salida. Antes de salir también hay una más habitación, vamos a ver. Esta habitación más probablemente era de habitación para guardar comidas solo por el tiempo cuando quedas aquí. Una habitación extra para guardar extra comidas. Y desde ahí llegamos a la salida. Puedes tomar foto y vas a seguir esta dirección por la salida. Nos vemos en el camión en 15 minutos. 15 minutos en camión. Bueno, pues ya salimos a la tienda. El chavalote me imagino que saldrá pronto por ahí. Y aquí tenéis tienda para comprar recuerditos. Esta parte nueva. Habéis salido por la puerta grande, ¿no? Sí, claro. No por la chiquita. Bueno, ¿qué te ha parecido la experiencia? Está bien, está entretenido. Oye, ¿cómo se le daría por hacer en las rocas, Mira, zapatitos. Sí. Y es un bolso, ¿no? No, No, es un zapatito. un zapato. A ver, también. ¿Aceptas tarjeta? Mira, ¿no quieres un globito de estos? De recuerdo. Elige cuál. Y pregunta también cuánto vale. 120 liras. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta, Alex? Un globito de esos. Me gustaría más un imán. ¿Un imán? Sí. Pues compro un imán. Está en 60 pesos, más o menos. Pues hagas un imán. Compra uno. 70 pesos. Esto. Sí. El imán, ¿no? También, igual. ¿Cómo vale un imán igual? Sí, es en serio. Es del mismo precio. Pues vamos a esperar luego a ver si encontramos más sitios. Si no, ya compraremos uno. 300 libras. A ver. Estoy mirando y creo que dice que vale 70 pesos. Bueno, vamos a salir fuera
Aquí que tenemos. Esta es otra habitación, pero esta es la que hablamos al principio, donde los animales comían ahí. Y esta entrada pues no tiene nada que ver con la original, ya lo explico. ¿Qué tipo de roca es? Pues vamos a tocarla, ya lo sabéis, roca volcánica, se secó y se deshace, ¿eh? Ahí cuando está húmeda se deshace fácil. Tengo los dedos llenos de arena, no sé si se ve, pero sí. Pasa que habrá zonas más duras, como decía, y hay formaciones de estas que están por el exterior, tienen sus ventanas, están habitadas por dentro, y luego están las subterráneas. Bueno, parece que está chispeando, creo. Posible que hoy le dé por nevar. Fijaros que ya tenemos aquí la nieve, todas las montañas que nos rodean están nevadas. Y bueno, hay un tour que te lleva donde no lo vamos a hacer, creo que es uno con el jeep. Te lleva a las tierras esas que parece que estás en Marte, donde hicieron Star Wars. De momento no tenemos tanto frío cuando son 5 minutitos solo. Nos vamos a quedar aquí una hora. Pues ya veis, de la Riviera Maya de Playa del Carmen, con el calorcito, que ahora decimos que, con el calorcito que decimos que estamos de invierno con 20 y tantos grados, aquí que estamos abajo cero. Aquí nos vamos a hacer una foto. ¿Me vas a hacer alguna, chaval? ¿Qué prefieres? Tú decides. Voy a poner ahí delante. A la misma altura todo el rato. Fíjate, mejor para esas rocas la foto. Bueno, estamos aquí en Macondo, un desarrollo dentro de Playa Car, en el mejor residencial de Playa del Carmen, desarrollo de 80 departamentos de 1, 2 y 3 recámaras, excelentes amenidades, de lo que nos va a contar aquí Aline. Claro que sí. Tenemos más de 15 amenidades en total, en las que destacan un ranch de golf, tenemos canchas, 3 en total, pickle, paddle y tenis. Tenemos las albercas y carritos de golf, entre otras muchas amenidades que les vamos a compartir más adelante. No os olvidéis del gym. Qué bueno. No se olviden del gym, muy importante. Y los acabados porcelanosa, también lo más importante para mí, pues es lo que realmente le da valor a este producto y es la calidad que vamos a ver aquí. Calidad en los acabados de la cocina, en los acabados del baño, en los acabados incluso del piso y todas las luces indirectas que encontramos aquí. Para mí, excelentes acabados de lujo, como está diciendo Aline. Lo vamos a conocer a través de unas vistas tanto de la ubicación de abuelo de dron como por aquí dentro y lo vais a recorrer con nosotros. Vámonos. Vamos. Ahí Adriana está los mismos pasos para no mojarse las zapatillas. Está bonito el lugar, muy bonito. Me encanta la nieve. Mira el chaval cómo disfruta. Y Adriana, yo creo que te quedaría mejor hacia las rocas porque es lo de Capadocia. Allí tenemos, aparte de las montañas, tenemos el cementerio justo ahí de frente. Y más rocas de estas volcánicas por ahí. Bueno, pues acabo de hacer una grabación para el grupo de Paco en Riviera Maya. Espero que os guste también allí, ir recibiendo noticias de lo que hacemos en día a día.
Y yo ya me voy para ir a tocar. No sé dónde vamos a ir ahora, vamos a descubrirlo. La grabación se hace larga porque las explicaciones, pues el guía tiene que dar explicaciones para todos y yo intento mantenerlas para que tengáis el máximo de información. Pero luego hay momentos como este, como el chaval que quiere tirar una bola, la está haciendo con sus guantes, disfrutando. Ya quedó. ¿Y ahora a dónde la vas a tirar? A tu espalda. Sí, claro. A ver cómo te se dan a la puntería. No sé para dónde tirarla. Dale al palo este, el que está para arriba de la luz, pero para la parte de abajo, no a la luz. A ver si le da. Nada, apuntaste bien, chaval. ¿Cómo sientes la nariz? ¿Cómo sientes las manos? Bien, está rico. A ver, voy a hacer una última oportunidad. Está rico. Oye, pero qué chido es tocar la nieve, Sí, ¿te gusta? Sí. Mira, yo hago bolas perfectas casi. Sí. ¡Tarán! Eso es, para defenderse del enemigo. Venga, atácale, que te viene por ahí. Le dará. Uy, chaval, rozando el palo. Bueno, pues nos vamos para tocar. Ahora viene otro tocar, que bueno, que cuando hemos entrado no había nadie abajo, es nada más que nosotros, porque éramos 45 personas, imagínate, dentro de la cueva, en las habitaciones. Lo que pasa que veis los respiraderos, ya lo dije al principio, estos son ya más modernos, pero hay estos otros por acá que son como redonditos, que anteriormente no sé cómo serían. Este que veis ahí, ese que veis allí, todos los que veis por la ladera son respiraderos para que entre el oxígeno. Bueno, pues ahí esta visita a una de las cuevas de Capadocia. Hermosas fotos aquí, muy buenas. Único lugar en el centro donde podemos ver de forma original de chimeneas de hadas. Lo que se llama chimeneas de hadas en la antigüedad, hasta los últimos 20 años máximo, todo este barrio llenaba con chimeneas de hadas. Lo que se llama chimeneas de hadas, esta forma consiste de dos piedras, ahora voy a mostrar. Parte de abajo parece como una colina, 10-20 metros, pero no muy alto. El diseño de una colina. En arriba hay otra piedra. Parece como una gorra, como una protectora cubierta, puedes pensar. Esta piedra arriba es otra piedra, más alta. De hecho, este mismo proceso, pero más probablemente porque estaba afuera. Quien recibe los cambios bruscos de clima directamente, se convierte a una piedra más fuerte, pero toba abajo, de parte parece como colina, toba menos fuerte. Resultado, más erosión. Esta forma con cubierta arriba, lo que se llama chimeneas de hadas. Pero como mencioné ayer, desafortunadamente en el centro casi no falta ninguna. En el centro solo un lugar tenemos 3 últimos chimeneas de hadas. Afuera Capadocia hay muchos, porque este proceso como sigue en el centro, en las montañas también sigue. Mira las montañas o una colina. Si miras con atención puedes ver nuevas chimeneas de hadas para producir, seguir producir. Lo que tenemos desaparece, pero nuevos también producen naturalmente. Es porque si viajas a Capadocia una vez más, tal vez en 20-30 años tiempo, los miradores, las vistas, será diferente, al menos su lugar será diferente. Tal vez en esta colina podemos tener mismo parecido valle, pero no aquí, será ahí. Es de diferencia. Y una cosa, por algo pasan ahí también, en estos tipos de lugares, en las calles, en las tienditas chiquitas, no espera ver algo real. Estas tienditas chiquitas no tienen nada real. Había un punto, me consultaron si es real o no. Estos tipos de lugares, por general, puedo decir, cuando nos vemos algo real, original, sobre de las cosas valiosas, voy a avisarles. Pero por general de estos tipos de lugares no hay nada real, todo son las cosas baratas, que parece como de real, pero no son reales. Ahorita tenemos dirección hacia enfrente para explicarles una vez más de chimeneas de hadas y mostrar. Mira a la derecha, estos diseños
que consiste de 2 piedras. Es lo que se llama chimenea asteras. Mira, alrededor casi no faltan ninguna. El último lugar en el centro donde tenemos chimeneas teadas es porque está 3, de hecho, están 3 en total. El nombre de este mirador se llama Tres Bellezas. Hay que tener cuidado con esta nieve que tenemos aquí. Bueno, vamos a conocerlo. Hay este mirador que vamos a subir por aquí, por esas escaleras. Y estamos bajando unos y otros, pero está congelado el suelo. Y hay que tener mucho cuidadito. Por ahí es más peligroso por aquí, Adriana. Es mejor por aquella parte. Bueno, pues nos vamos a ir a... Hola Fernando, cuidado, ¿Cómo ves el paisaje? Cuidado, cuidado ahora que está nevado aquí. El paisaje muy bonito. Fíjate que ahí abajo ya estoy viendo... Estoy viendo las cuevas estas. Hay que hacerle fotografías a todo, aquí. Fijaros que ya se ve la entrada de algunas de las casas por ahí dentro. Y se refería a estas, de las poquitas que quedan ya, que se forman como colinas, dice, como picos, y luego se queda una roca arriba. ¿Qué te parece el lugar, chaval? Muy bonito, está precioso. Y más con la nieve, ¿no? Sí. Le da el contraste de marrón y blanquito. Sí. La verdad que está más bonito que en las fotos. Lo mejor de todo es que ha salido el sol ahora y ese poquito sol que nos da en la cara se siente rico. Lo que pasa es que también hay aire y el aire está fresquito. Por lo demás, como dice Alex, bonito no, lo que sí, que digo yo. Fijaros también cómo hace, porque esto es una piedra que se erosiona muy fácilmente, a eso se refería el guía. Y como se erosiona fácilmente, pues esto termina cediendo y se van formando en otras partes, en diferentes lugares, por todas estas colinas. Y bueno, vamos a hacer una foto aquí, chaval. Espectacular, ¿no? Lo que sigue, vámonos para arriba, para lo que es el mirador. Quería aprovechar de hacer unas fotos desde aquí. Ahora las vamos a hacer desde ahí. Seguramente será mejor. Aquí estamos muy cerca también. Chaval, aquí nos podemos hacer unas fotos bien cercanas a estas formaciones rocosas interesantes que se quedan con esas piedras pegadas en la parte de arriba, porque eso no lo han colocado, eso la misma erosión ha hecho que se forme así, de esa manera que lo estáis viendo. Bueno, otra parada de cámara. Nos vamos para arriba. Hay esas imágenes de aquellas montañas, también se ven espectaculares. Hay que subir con cuidado y suerte tenemos porque estos días pasados era más difícil poder subir. Seguro que estos escalones estaban nevados, no, lo que sigue. Ahí baja Adriana. ¿Qué tal ahí arriba? ¿Hace fresquito? Vamos a conocerlo. Bueno, pues estamos a bastantes miles de kilómetros de nuestro hogar, donde Playa del Carmen, donde estamos viviendo. Y esta es otra posición. Fijaros que sí que tiene una ventana, porque ahí eso estuvo habitado, ya lo ves. La propia roca estaba habitada. Increíble que sí. No me lo creía yo esto. Bueno, eso no es una ventana, es una puerta. Si te das cuenta, por ahí subían. Es verdad, tiene razón el chaval. Hay como unos escalones y por ahí subían. Las entradas pequeñitas, no, lo que sigue. Me quedé impresionado con esos escalones que hicieron en la misma roca para entrar. Qué bueno. No me lo esperaba, sinceramente. Bueno, Fernando, ¿cómo vas? No, pues está súper sabroso, Está el lugar espectacular, ¿no? Lo que sigue. Que te patinas, amigo. Bueno, que yo me he quedado con la boca abierta. ¿Te has fijado? Aquí, ajá, vamos a cruzar. ¿Has visto? Esa es la entrada y unos escalones. Sí. Y ahí vivía la gente. Para que veas. Increíble. Ahí vivía la gente. Esto me recuerda a Chihuahua. ¿Sí? A los monjes de Chihuahua. Ah. Así están. Parecido, ¿no? Ajá. Bueno, pues voy a terminar de subir, que no subo.
¿Se te cayó el celular? Ya se cayó, pero no pasa nada. Venga, hasta ahora. Sí, ¿te gustó? Sí, me encanta. Qué bueno. Bueno, a todos nos gusta, a ver si me entiendes. Basta ver la sonrisa que tenemos en la cara, eso significa que nos gusta el lugar. Y yo estoy subiendo por aquí con mucho cuidado. Esto me refería que en esta parte todavía no se termina de descongelar y que está con mucha dificultad para poder subir al mirador. Pero ya por aquí está bien. Bueno. ¿Cómo te quedas? Oh, maravilloso. ¿A que sí, eh? Capadocia. Maravilloso. Qué bueno. ¿También vosotros quedáis maravillados? Claro, bastante, ¿eh? Sí, ¿no? Muy bonito. Fíjate que también hay entradas por acá, ¿eh? No me lo esperaba eso. Diferentes entradas aquí en la misma carretera, que van al otro lado. Lo que le digo es que no dudo que por ahí alguien esté... A escondida, aunque esté prohibido por el gobierno, ¿no? El gobierno no se va a venir a meter. No, no creo. Bueno, chaval, Dime. ¿estás haciendo buenas fotos? Sí, oye, ¿me tomas unas fotos aquí también? Claro, como tú la quieras. Voy a hacer una grabación rápida porque fíjate esta roca cómo está, con esos colores que tiene ahí. Un segundito. Es que vamos con el tiempo contado, ya dijo el chofer, bueno, el chofer no, el guía, que fíjate aquí que hay que tener cuidado, chaval. No horizontal, vertical como gusta. Claro que sí. No es fácil explicar todo lo que se ve porque esto es lo más cercano, pero allí hay una población que parecen casas normales. No dudaría que hubiera alguna normal, pero yo creo que están excavadas dentro de la roca o han hecho la forma hacia afuera, muy bonitas la verdad. Y ahí en esas rocas también se ven agujeros, también como habitados. Igual como aquí al borde de la carretera que he comentado anteriormente, que hay diferentes entradas que luego la han cerrado por dentro, ¿no? Para que no entren. Y luego allí también se ven bastantes habitadas allí. Y esto a la vista mía sí lo veo, pero con la cámara no va a ser fácil para vosotros. Bueno, pues nos despedimos de aquí del mirador, ya nos vamos para... nos vamos para el autocar. Con cuidado, porque la verdad es que no está fácil. Ya empiezo a toser un poquito, me cambia la voz, parece que pierdo la voz también un poco. Y hay trocitos que está difícil pasar, pero bueno, no tan difícil, solamente que tienes que tener cuidado y ir mirando. Impresionante que sí, espero que os esté gustando lo que estamos viendo. Ya sabéis que hago los vídeos, que si los editara quizá os gustaría más, pero al que le gusta vivir esto como si estuviera viniendo al tour, como si estuviera aquí con nosotros acompañándonos, pues ya sabéis que no todos son momentos inolvidables, sino que también el paseo, el frío que estoy pasando, las sensaciones diferentes. Aquí voy a interrumpir la foto. Hasta luego. Bueno, pues maravillado, sí, la verdad. Lo que hace la persona o las personas en ciertas épocas de la historia para sobrevivir, pues esta es una de ellas que te sorprende. Tengo las manos congeladas, no me he puesto guantes para grabar. Y este hombre se metió aquí, tengo un problema con el motor, ya lo veis que tiene doblado eso para no perjudicar la circulación. Pero me sorprendió que se metiera así de esa manera, ¿no? Hay que tener cuidado con esto. El chavalote lo tengo por ahí delante. Y vamos a ver dónde más vamos. ¿Veis cómo se hacen las fotos con prisa? Nerviosos, porque si no se nos va a tocar. Ya se terminó el tiempo. Es que va limitado el tiempo porque ya sabéis, hay bastantes sitios que visitar. Y llega un momento que no es posible. Por ejemplo, una pulsera del oro es algo común de ver en todo el mundo. No es algo espectacular. Técnico de alfombra. No es posible de ver en todo el mundo. Un ejemplo, como personaliza este arte oro desde historia más cerca, desde el Imperio Otomano. Hay otro ejemplo, por ejemplo, hay un tipo de anillo, se llama anillo de harem del Palacio Sultán.
quien solo case 2 veces en su vida. No aprovecha todo su derecho de 4. Uno, primero cuando era joven. Segundo, con su esposa famosa Hürrem. Por su amor, no prefiero casar más, pero para su segunda esposa regalan un anillo de 4 piedras. Significa tú eres el final de mi vida de casamiento. No voy a casar más, tú eres como mi número 4. Es de la idea de este anillo. Es posible de ver muchos diseños diferentes. Mira, a donde vamos es una mayorista. Es de mayor ventaja por ustedes. Porque nos vemos aquí. ¿Cuál es el...? Pues vamos a visitar un almacén mayorista de joyas, se podría decir, y que está verificado por el gobierno que lo que te venden es legal. Si te dicen que es oro 24, es oro de 24, que no te timan con la tarjeta de crédito. Pero bueno. Piedras típicas y materiales de este lugar, por favor. Hola, ¿cómo están? Bien. Bienvenidos, gracias por estar acá, por su tiempo. Mi nombre es Araceli, soy de Guadalajara, Jalisco. ¿Todos mexicanos? Sí. Español. Español. Uruguay. Español. España. Y No más. turco. Ok, ya los hicimos mexicanos. Okay. Mi querida familia, hoy día viajamos al pueblo de Capadocia. Venimos hasta acá para ver el arte de la joyería todavía de manera completamente tradicional. El nombre de este lugar lleva nombre de konak, que al español se traduce como mansión. En todo Turquía es la única casa de joyas que ha ganado el primer lugar en la fabricación de ellas por los maestros que hay acá. Son de origen armenio. Armenios conocidos en el mundo de las joyas son los mejores. Vamos a ver cosas que en nuestros países no podemos encontrar. Piedras que solamente se producen en este lugar. Diseños que son muy diferentes a los que vemos en el resto del mundo. Para la información vamos a subir un piso. Quien tenga problema de rodillas, simplemente no quiera subir escalones, detrás de ustedes hay un ascensor, pueden subir 17 personas por ahí. Los que puedan continuar conmigo, por favor, subimos de este lado. Adelante, bienvenidos. Ahí está sentado Fernando, pero lo que me gusta es esto. Voy a acercarme un poquito. Diferentes colores de las piedras, ya lo veis. Así compramos un árbol en una tienda de oro, ¿verdad? Allá en Tailandia, con un tigre en medio. Así que ya sabemos de dónde sale la turquesa de Playa del Carmen. Ya sabes. Sí. Que lo mencionas tanto y no sabes. No, pues mira, la turquesa viene de esta piedra que tenemos aquí en Turquía. Y ese es el color. Bueno. ¿Todos subieron por la escalera o hay alguien por el ascensor? Creo que subió por la escalera. Puebla. ¿Cómo los han tratado los turcos? ¿Bien? ¿Están guapos o no, chicas? Pregúntale a mi amiga. Sí, sí están guapos. Coquetos también que son, ¿no? Sí. Ok, ¿ya estamos todos? Sí. Mi querida familia, yo les he comentado, hay cosas que este país produce naturalmente y no encontramos en ninguna otra parte del mundo. Una de ellas es la famosa sultanita. Le conocemos en este país como la piedra del sultán. Mundialmente ya se le dio el nombre del famoso diamante turco.
la piedra es la que yo tengo en mis manos. La van a reconocer inmediatamente porque será siempre certificada por el gobierno turco. A nivel internacional la hacen válida como una piedra natural preciosa. ¿Cuántos colores cambia? La natural 100%, lo indica su certificado claramente, cambia 2 colores intensos. Dentro de esos 2 colores intensos se aprecian 4 tonalidades distintas, verdes, amarillas, rosadas, y nos da una gama de tonos como el diamante. La piedra es 10.000 veces más rara de encontrar que un solo diamante. Actualmente la sultanita natural es la única piedra preciosa que cotiza en el mercado su valor cada vez más alto. ¿Qué quiero decir con eso? La piedra no solamente es decorativa, es una inversión. Por año su valor está duplicando por lo menos sus precios. Esta piedra de primer calidad, yo he dicho, la mayoría de ellas la montamos siempre con oro. Con plata hemos hecho algunos diseños solamente por tradición del país. Los musulmanes normalmente, hombres no pueden usar oro, por esa razón lo tenemos en plata también. Sin embargo, siempre se considera mejor en oro. La otra piedra, ¿cómo sacamos la segunda calidad? De los cortes que quedan de la primera, no los tiramos, los reciclamos, mezclamos con fósforos minerales y cuando le colocamos diferentes puntos de luz, la piedra cambia de color así. Esta que ustedes ven más llamativa, mucho más colorida, es la segunda calidad que podemos ver montada tanto en oro como plata. No importa, el valor de la piedra ya se perdió. Esta solamente es para llevar un recuerdo, un regalo del país. Cuando la comparamos gráficamente, entonces aquí lo entendemos todo. De este lado es la piedra natural, auténtica sultanita, que lleva el certificado del gobierno turco. Esta acá solamente para llevar una decoración, un regalito. Esto no tiene nada que ver con las piedras que les ofrecen afuera los comerciantes, que les dicen que todo lo que están viendo en la calle es sultanita. Eso es mentira, solamente son vidrios pintados por encima con silicios. Cuando ustedes se van de acá, 6 meses después les queda un cristal completamente transparente porque solamente va pintado por encima. Esa es la realidad entre la verdadera sultanita y las piedras que son procesadas y la piedra que hoy día están fabricando de manera ilegal. La otra piedra, cuando venimos acá sabemos de las famosas turquesas, ¿no? Turquesas, este país produce 2 tipos. Esta natural nunca va a cambiar su color. Toda la vida la van a ver igual, llamativa y brillante, no va a cambiar nunca el color. Esta otra le conocemos como turquesa antigua. Dentro lleva un mineral que se llama pirita. El mineral, cuando toca el pH natural de la piel, oxida la piedra y eventualmente cambia su color. Se va haciendo más verde o más azul, depende de la persona que le esté utilizando, porque eso cambia con el pH de manera diferente entre una persona y otra. Las turquesas a nivel internacional se conocen como piedras sagradas, piedras sanadoras. Por esa razón, en la mayoría de los ojitos turcos que tenemos en este lugar, le hemos colocado turquesas alrededor. Dicen los turcos que toda la energía de las personas sale por la mirada, por los ojos. Normalmente por tradición y cultura se entregan regalados diciendo la palabra turca Mashallah. Mashallah acá significa Dios te proteja, por eso los ven por todas partes montados. Diseños que se hacen completamente a mano. Un tejido lo llamamos tejido de Trabzon. Estos tejidos son hechos al norte de este país. Se tejen únicamente por artesanos, artesanas que lograron dominar el arte del tejido de las alfombras hechos en plata pura. Literalmente es también una alfombra, un tapetito turco, tejido 100% a mano con hilos de plata. Eso es lo más artesanal que vemos hoy día en estos lugares. Los anillos más importantes del Imperio Otomano. Uno lo llamamos anillo de Cartier o anillo del amor infinito. Este anillo se elaboró durante el Imperio Otomano. Fue hasta que la famosa marca Cartier lo vio,
lo tomó con permiso del gobierno turco en sus colecciones y mundialmente lo hizo famoso. ¿Por qué lo llamamos anillo del amor infinito? Porque si lo abrimos, se forma el famoso infinito, el amor que siempre se queda dentro de uno mismo. Si le colocamos una cadena por en medio, lo convertimos en un collar. De la misma manera lo podemos atar en la mano, lo convertimos en una pulsera. El anillo así ya es espectacular y tiene una sorpresa más. Del otro lado lo giramos y nos da la famosa sultanita con diamante así. Diamante natural, sultanita y diamante así. Cartier hoy día no ha podido conseguir todavía los permisos para hacerlo con sultanita. Sultanita, repito, sigue siendo propiedad del Estado turco. La natural se tiene que viajar necesariamente a Turquía para poderla liberar de manera completamente legal. Finalmente, el anillo del harem o anillo de la favorita. Este anillo lo pueden apreciar mejor en el Palacio de Topkapi en Estambul. Fue hecho por las manos del sultán más famoso de todos los tiempos, Suleimán el Magnífico, exclusivamente para la sultana Hürrem. Esmeralda, rubí, diamante y zafiro. Eligió las 4 piedras preciosas que todos conocemos a nivel mundial en honor a los hijos y al amor que sentía por esa mujer tan espectacular. Suleimán el Magnífico dijo: para mis hijos y mi esposa el significado más hermoso que puedo dar lo representó con piedras preciosas. Para la esmeralda dijo esperanza, para el rubí el amor y la pasión, el diamante la pureza, el zafiro la fertilidad y la abundancia. La unión por debajo de todos los aros simboliza siempre la unión para toda la vida. Estas alianzas se siguen regalando en este país para pedir matrimonio, cuando se celebra algún tipo de aniversario, cuando se tiene el primer bebé también. Y dicen los turcos que lo que da más suerte de estas alianzas en este lugar es cuando se llevan, si vienen de vacaciones a Turquía. Mi querida familia, a grandes rasgos de lo más famoso que les puedo compartir, no hay ningún compromiso, por favor podemos ver toda la fábrica. Si alguien gusta llevar un pedacito hasta México, España o Uruguay, los precios publicados, todo, dólares americanos. Sobre ese precio ofrecemos siempre un descuento especial, normalmente nos autorizan un 10, un 20%, son joyas. Hoy día no, dice, viene gente también de mi país, viene mi familia directamente, hacemos el 40% de descuento para todo. Muchísimas gracias a todos, viva España, Uruguay y México, gracias. Se explica muy bien. Bienvenidos. Sí, bueno. La explicación. Hola, buenos días. Hola, buenos Bienvenidos. Bueno, no es fácil grabar con esta cámara la joyería, ya sabéis que es muy pequeñita y la cámara encima aleja, pero sí voy a grabar un poco. ¿Cómo lo estás viendo, chaval? Bien, me da tentaciones de comprarme algo. ¿A que sí, Sí. De eso se trata, que te dé tentaciones. Me van de ofrecer, hay vino tinto, vino blanco y esto que es de manzana. Y este de manzana es como si fuera un té calentito. Sí, encima este anillo le gustó a Adriana. Pura sultanita. Y al chaval le gustó este. Pura sultanita, solo oro. Ok. Y este de... Entiendo. Ok.
Le acabo de comprar al chaval, a ver, tu pulsera, chaval. Mira, está increíble. Está buenísimo. Y tus pendientes y tu... Mira qué pendiente más chulo. Y tu anillo, espectacular, qué bueno. Gracias. Y nada, pues nos han hecho un 50% de descuento, bastante bueno. Me pareció bien. Y aquí están todos pues comprando alguna cosita. Pues, el chaval contento, Adriana también, qué bueno. Yo también. Papá, ¿qué te compraste? Yo no me compré nada. ¿Y eso? Yo no tenía ganas de nada. Yo estoy contento si estáis contentos. Mira. Me queda bonita, ¿no? Mira, combina muy bien con mis dedos. Qué bueno. Oye, me voy a quitar las demás pulseras, ¿no? Fernando, ¿te has fijado que en todos lados que vamos, en 15 minutos nos vamos? Venga, apúrese. Aquí no han dicho nada de eso. ¿Por qué? Se llevan comisión. Claro. Y si del metro se lleva la mitad de la tienda, Sí. ya renuncia mañana. No, aquí podemos estar todo el tiempo que queramos, porque entre más compren mejor. Qué bueno. No, pero es lo que estaba diciendo. Que vamos a un sitio a conocerlo y en 15 minutos te vas y aquí llegas y no te ponen hora. Pero bueno, está bien. Si le puedes dar capricho, está bien. Bueno, pues volvemos a salir aquí al exterior. Noto la temperatura un poquito más alta que cuando entramos al lugar. Quizás es porque venimos de la calefacción del lugar. Pero bueno. Oye, me hace sorpresa esta abeto, el tipo de hoja que tiene clarita, ¿eh? Vamos a ver qué vamos a hacer. No sé dónde vamos. Mira, ya llevaba días que no veía gatos por aquí. Bueno, días no. Son los primeros gatos que veo aquí en Capadocia. Desde Estambul que salimos. También los cuidan por aquí. Ahí tenemos 4. No me he equivocado, son 4 porque hay otro en la esquina. Están bonitos, ¿no que sí? Bueno. Adriana la tenemos ahí, estamos en la parte de atrás. Es momento de hacer una pausa en este video y conectar con nuestros leales suscriptores. Sabemos que la pasión por Paqui Reporteros nos une y hoy queremos llevarte más cerca de la acción sin importar dónde te encuentres en el mundo. Si estás disfrutando de la belleza de la Riviera Maya o explorando cualquier rincón del planeta, tenemos una emocionante solicitud para ti. Como ya sabes, Paco está actualmente en Europa disfrutando de unas merecidas vacaciones. Pero no queremos que te pierdas ni un solo momento de esta experiencia única. Por eso, te pedimos que nos envíes tus videos grabados en formato horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque queremos que la calidad de tus imágenes sea asombrosa y así todos podremos disfrutarlas plenamente. Queremos que tus historias se unan a la sección especial de Paqui Reporteros y que nuestra comunidad viaje junto a ti. Así que no dudes en compartir tus aventuras, tus paisajes y tus momentos más especiales. Tú eres parte de este viaje, estés donde estés. Agradecemos tu apoyo y participación. Juntos, hacemos de Paqui Reporteros una experiencia global. Paquito, espero que vayas bien en tu viaje. Estamos aquí en Espujá. Ya sabes que aquí tenemos un terrenito en Espujá, vinimos a visitarlo. Le estuvimos dando mantenimiento a la casa de Bali, ahí en Playa del Carmen. Y ahorita vinimos a visitar el terreno aquí de Espujá, a ver cómo estaba el club de playa. Y mira la playita cómo está, qué bárbaro. Está muy agradable el clima. Mira los colores del mar, están estupendos. Está maravilloso el clima porque no hace tanto calor. Y además pues el sol sí te bronceas, o sea, está muy agradable. Entonces esperamos que estés en el viaje
muy padre, disfrutando. Aquí pasamos el cumpleaños en Tulum, pero hoy nos vinimos aquí a visitar Espujá, que para nosotros es pues, la mejor playa de la Riviera Maya. Y bueno, pues mañana estaremos en el Parque del Jaguar y te pasaré otro Paqui reportaje para que se lo hagas llegar a todos tus seguidores. Y bueno, te mandamos un saludo, un fuerte abrazo a ti, a Adriana, a Alex y por supuesto a tu amigo que andas con él en el viaje. Que la pasen padrísimo. Aquí voy a caminar en la playa y al rato te envío más información. Aquí sigo caminando por la playa. Este es el Hotel Catalonia. Más adelante está el Hotel Esencia. Y bueno, pues toda esta playa es maravillosa. Mira, el sol de repente sale, pero aún así los colores del mar están preciosos. Cero sargazo. Estamos hablando que es día 3 de diciembre. Ayer día 2 pues fue mi cumpleaños. Gracias por las felicitaciones. Y pues bueno, aquí andaremos hasta el 12 de diciembre, muy a gusto. Y bueno, trataré de filmarte algunos Paqui reportajes para que se los hagas llegar a todos los amigos. Y mañana estaremos en el Parque del Jaguar. Creo que ahí no nos dejan volar el dron, está restringido. Yo traigo el DJI Mini 4. Espero poderlo volar en algunas partes para enviarte pues tomas padres. Digo, no soy un experto como Alex, pero sabes que sí lo sé usar. Saludos. Mira, Paco, aquí están construyendo el Beach Club, que será el nuevo Beach Club de Espujá, que ya contará con albercas y bueno, estará mucho más completo que el que estamos usando actualmente. Será el Beach Club nuevo de los residentes de Espujá. Y aquí seguimos caminando por la playa. Vamos a llegar allá a donde está el Hotel Esencia. Y aquella bahía del final es donde están los manatís. Está verdaderamente padre. Mira nomás qué belleza de colores del mar. Está verdaderamente estupendo el color ahorita. Allá anda un tipo haciendo lo del papalote, skyboarding. Está aprovechando el viento. Y aquí estamos llegando a otro Beach Club que tiene así tienditas como indios. No me acuerdo cómo se llama el nombre, ahorita me voy a ir acercando a él. Y mira, Paco, ya llegamos, es el Beach Club Duna. Que bueno, es muy agradable también. Tienen estas pequeñas áreas donde es pet friendly. Puedes meter a tus mascotas. Tienen estos tipis así tipo indio. Y bueno, pues la playa. Entonces es un beach club muy padre, aquí ubicado en la playa de Espujá. Vale mucho la pena, se me había olvidado el nombre. Y ahorita nos vamos a dirigir al Hotel Esencia, que está mucho más allá y es un hotel muy exclusivo, muy nice.
Y bueno, vamos a pasar por algunas propiedades privadas que bueno, son excelentes. Imagínate, esto lo visitábamos nosotros cuando no había nada de estos beach club. Te estoy hablando de 1980, 82. Una playa completamente virgen. Hoy por hoy, pues bueno, ya está más o menos llena, pero no tanto, ¿eh? Sigue estando muy bella. Mira aquí un paneo de lo que es el Beach Club Duna. Muy bien, seguiremos caminando aquí por la playa y vamos hacia el Hotel Esencia. Mira, Paco, aquí seguimos caminando por la playa esto es la bahía de Espujá. Y bueno, estas casas que ves aquí son propiedades privadas que tienen sus palapas y que bueno, son residencias muy padres. Hay aquí en esta parte, no sé cuántas casas debe de haber en este lugar, pero bueno, caray, están ubicadas perfectamente bien. Me decías en tu video que ibas a ir a Capadocia, ojalá y se suban a los globos. Sí, sé que les toca temporada de frío en algunos lugares que van a visitar, pero espero que se la pasen muy bien ahí con Fernando y su familia. Saludos a todos. Yo sigo aquí caminando por Espujá. Mira, Paco, seguimos aquí en propiedades privadas, que son unas villas, pero bueno, así le llaman aquí villas, pero la realidad es que son unas casas residenciales. Mira nomás la palapita que tiene este hombre aquí en la playa de Espujá y su casa allá atrás entre la selva. Hombre, sensacional, ¿no? Para pasarla aquí con amigos, muy agradable. Y bueno, allá ya alcanzamos a ver, ya estamos por llegar a lo que es el Hotel Esencia y aquella bahía donde están los manatís. Ahorita pasamos por ahí y te filmo toda esa zona. Pues aquí hemos llegado al Hotel Esencia, que es un hotel bellísimo y muy antiguo. Barecito muy bello en la parte final que nos estamos acercando, y en aquella parte del fondo, allá donde se ve aquella casita blanca, que es una zona también maravillosa, también hay propiedades privadas, pero mira el color del mar, está bellísimo. Y el sol parece que no quema, pero no, hombre, está verdaderamente fuerte. Estoy filmando con el teléfono celular. Sí, luego haré algunas tomas, pero con la GoPro. La ventaja del teléfono celular pues es que tiene zoom y entonces puedes dar acercamientos como estos, que pues se ven impresionantes, y mucha gente aquí caminando por la playa muy a gusto. Este es el restaurante aquí del hotel, el Hotel Esencia, sus pequeñas palapas para descansar, el área amarilla donde, bueno, no está ahorita el cuate que cuida a los bañistas, pero bueno, las olas están muy tranquilas. La realidad es de que no es muy necesario en este momento, pero mira, ahí tienen sus palapitas. Y ahorita nos vamos a acercar al bar que te comento, en la zona de las albercas del Hotel Esencia.
Dicen que es la manera de broncearte, de agarrar muy buen color caminando por la playa. Y cuando menos te das cuenta ya traes un color padrísimo en la piel. Por supuesto, utilizando un buen bronceador, porque de lo contrario te puede ir mal. Pero mira la bahía, ya nos estamos acercando y qué belleza de lugar. Mira, este es el barecito que te decía, es el bar del Hotel Esencia, que bueno, es bellísimo. Mira, Paco, en esta parte de la bahía es donde hay manatís. A veces tenemos la suerte de verlos, pero en esta parte también hay propiedades privadas muy bellas. No traigo los zapatos adecuados para pasar por aquella zona que es de rocas. Le das la vuelta y bueno, ahí en esa parte, otro día que venga atravieso todo eso para que veas, se hace un cenote pero de mar muy hermoso en esta parte. Mira nada más, qué belleza. Si estuviera el sol, como dices tú, se verían los colores del mar mucho más bonitos, pero aún así no le quita la belleza a este lugar. Esta parte es la parte norte, está yendo hacia Playa del Carmen. Aquí vamos a hacer un paneo y nos vamos a ir un poco a contraluz aquí. Y allá está la parte sur. En la parte sur, aquella del fondo, es donde hacen este deporte de los paracaídas con el no recuerdo cómo se llama el deporte, pero es aquella zona donde se juntan todos a hacer este deporte, que es muy agradable. Y es en la parte sur donde había un hotel abandonado en aquella zona del final. Allá, aquella parte es rumbo a Tulum. Esta parte de la bahía de Espujá pues es verdaderamente agradable. Aquí estamos haciendo un paneo hacia la parte norte, que también es bellísima. Aquí ya voy de regreso al Beach Club de Espujá, donde se quedó Marta, que bueno, pues aquí todos la conocemos como Lucky, que en traducción sería suerte. Le dicen todas sus hermanas Lucky, pues se llama Marta Lucasta, mi esposa. No quiso acompañarme al recorrido, que quieras o no, pues ese es largo, y se quedó platicando. Ya sabes que ella platica hasta con las paredes. Hola, buenas noches, Paco. Pues ahora en otro destino totalmente distinto. La semana pasada estábamos por allá por el Caribe, por Playa del Carmen, por Cancún, y pues ahorita te estoy grabando desde Querétaro. Pues hoy nos vinimos a pasear a esta plaza que está bien bonita. Creo que, no sé si la conoces, pero bueno, un día ven y visítala. Se llama Antea. Esta plaza está bien grande, está bien bonita, y te la quise grabar, te la quise compartir en tus videos porque pues quiero que veas el ambiente navideño que se está viviendo aquí. Hoy es miércoles 5 de diciembre. Y mira, quiero que veas bastante gente, y pues está bien bonito, adornado ya, navideño todo. Todos los adornitos de Navidad. Este terreno está bien bonito.
Y pues toda la gente viene a tomarse la foto con el árbol de Navidad. Está bien padre este árbol. Un día que vengas con Adriana y con Alex para acá a Querétaro, tienes que visitar esta plaza. Está grandísima, está bien padre. Y pues hay de todo, es de varios niveles la plaza esta. Es, me parece que de 1, 2, 3 niveles, 4 niveles, no sé. Pero está bien padre. Yo no la conocía y eso que estoy cerca de Querétaro, pero pues mira el árbol. Enorme el árbol. Y pues aquí se hace un poquito de friecito. Fresquecito, agradable. Y pues ya no estamos en Cancún ni en Playa del Carmen. Tenemos ganas de volver a ir, pero pues ni modo ya. Será para febrero que visitemos por allá otra vez aquel destino tan precioso. Pues así, Paco, te quise compartir este video. Ojalá te guste y un día conozcas esta plaza. Está bien bonita. Bye. Interrumpimos brevemente este video para recordar a todos los inversionistas que están considerando adquirir una propiedad en la Riviera Maya que ahora es el momento ideal. Con el dólar en una posición excelente, invertir en esta región nunca había sido tan conveniente. Contamos con una amplia variedad de opciones que se ajustan a tus necesidades. Si deseas más información, no dudes en contactarnos. Escanea el código que aparece en pantalla para ser dirigido directamente a Paco, quien con mucho gusto te brindará atención personalizada y te presentará diversas alternativas que te podrían interesar. Bueno, este valle al lado derecho, valle de Göreme, Museo Aire Libre. Ahora miramos enfrente con atención. Vamos a ver una serie de escaleras con una camino. Hay que subir un poco para llegar a la arriba para ver del museo. Mira, esta rampa enfrente, ¿puedes ver? Hay una rampa subiendo hacia la derecha, después gira a la izquierda. Es el camino obligatorio para ir al Museo Aire Libre Göreme. Aquí bajamos del camión va a esperarnos aquí y caminamos todos juntos hasta arriba. Quien quiere visitar, hay que caminar juntos con grupo. En la entrada hay parte de boleto, tengo un boleto electrónico en el nombre de todo grupo. Si alguien piensa que no puede caminar tanto mucho en rampa, puede quedar aquí. Aquí hay una calle de tienditas de regalos sueños y una cafetería, puedes pasar. Ahí va Adriana, qué bueno. Nos hemos quedado sorprendidos, de verdad, el lugar espectacular, ¿no? Lo que sigue. Vamos a descubrir diferentes tipos de cuevas aquí en este lugar. Está increíble, ¿eh? Muy bonito. Y muchas visitas, como veis, muchos autocares en la zona. Museo al aire libre, le llaman así porque lo que vamos a hacer es entrar. Pero vamos a pasear por las calles como si fuera una población. Así. Hola. Oye, Adriana, ¿podrás guardarme eso? Está muy bueno, amor, cómprale, señor. Préstame la mochila, Adriana. Está abierta la bolsa. Fernando, este lugar impresiona, ¿eh? Este lugar impresiona. Sí, bueno, muchísimo. Capadocia impresiona, ¿eh? Sí, lo que pasa que esto sí ya representa esa Capadocia que has visto en fotos, donde ves todas las montañas llenas de casas, pues en rocas, ¿no? Y no ves 2 o 3 rocas o 2 o 3 casas. Y estos perritos han cambiado de raza. Bueno, y como podéis suponer, un montón de tiendas, de recuerdos y para comprar algo. Vamos a esperar la presentación del guía. Bueno, vamos a iniciar el paseo por aquí, por el mercadillo, hasta que lleguemos arriba. Es paseo, ya lo vamos a ir conociendo. Manzana, yes, manzana. Ese es el café con arena.
Mira, ahí están los del globo, chaval. Chaval, los del globo 30 liras. Sí, se ve bien, buen precio. Está bien, ¿no? 30 liras viene a ser como $1 casi. Sí, $1. Como 20 pesos. Alex, estos son 2 por 50. Ah, mira. Luego los elegimos. Sí, aquí está un poquito mejor de precio. Sordo no, pero no... Tampoco, simplemente no... Me siento apretado. A mí sí siento que... Prefiero la de esa que me cubra. Como para andar con uno de esos ahorita, ¿no? Manuel, si os separáis luego a la hora de entrar va a haber problemas. Sí, porque son los boletos electrónicos. Luego al bajar nos paramos a comprar. Acá ya... Porque ahora vamos todos con esas entradas. Mira un camello, ya vemos el primer camello por ahí. ¿El primer camello? ¿Eh? No, esa es una llama. Ah, ¿es una llama? Yo diría que era un camello. 7,5 más. No, el de al lado. Es un camello. Ese es un camello, chaval, o dromedario. Sí, es camello. Tío, ¿cómo eres? Perdón, parecía llama cuando lo vi así. Aquí no llamas. Prepárate para hacerme una foto, tío. Espectacular, ¿eh? Es espectacular. Eso para hacerse fotos, yo creo. ¿Subís camellos? $5 foto, subís camello. Otro camello ahí. Hazme una si quieres mirando para allá. A ver, quédate ahí. Vámonos a dar prisa. Listo. Qué bonito es esto, fijaros la cantidad de casas que hay por ahí. Lo que pasa es que este queda espectacular como portada. Bueno, pues aquí hay unas letras que vete a saber lo que pone. Pero me imagino que es lo del museo. Lugar increíble, ¿eh? ¿A dónde me dejé Adriana? No sé ni dónde está. Qué bien que nos montaron así con esta pasarela de madera. Bueno, dime cómo te estás quedando. Maravillados todavía. Sí, ¿no? Me ha impresionado Capadocia. Yo también. Está magnífico el lugar. Me encanta. Sí, este ya es el Capadocia que quería conocer. Es ese valle donde dices tú, ¿cuántas miles de personas vivirían aquí dentro? Porque vivían miles de personas dentro, ¿eh? ¿Qué fue? Bueno, estoy intentando no parar de grabar para que sintáis lo que... Bueno, cansaros no vais a cansar. Hay una pequeña entrada. No hace tanto frío como hace un rato, ¿eh? De momento las manos no se me están congelando. Tengo ganas de parar la cámara y hacer alguna foto aquí. Mírame, deme. Y otra para allá. Fijaros qué maravilla.
Yo estoy haciendo fotos al mismo tiempo que estoy grabando. Es una maravilla esto. El mero hecho de la forma de las rocas y al mismo tiempo el que le hayan construido por dentro viviendas. Me voy a dar prisa, voy a correr un poco para adelantar, que me atrasé bastante. Voy a parar. ¿Qué penitencia hicimos para subir esto? Sí, hemos subido desde ahí abajo con toda la pasarela. Pero yo le he subido rápido porque iba atrasado. Mira esta, se merece una foto también. Esa de ahí. Perdóname si no estoy grabando tan bien como quisiera, pero bueno, como veis, mucho o japonés o coreano. Tenemos por aquí. Fernando está en forma, ¿eh? ¿Estás en forma? Sí, en forma de no subir. Mira yo como voy respirando. Mira esa casa de ahí. No sé lo que nos vamos a encontrar por ahí, pero si lo de fuera ya nos gusta, imagínate lo de dentro luego. Y estaba pintada, ¿eh? Hay restos de pintura ahí. Los chavales haciéndose fotos. Oye, acordaros que las entradas son electrónicas, hay que ir juntos, porque si no os van a dejar fuera. Yo estoy haciendo fotos también aquí a Sebastián, el fotógrafo. Mírame, los dos. ¿Quieres foto? No, vamos, luego lo hacemos, bajar. Es que llegamos tarde, tío. Oye, pero está muy bonito porque encima, como dijimos todo el día, el contraste de la nieve con la piedra le hace espectacular. Bueno, parece ser que esta es la entrada. Vamos a conocerlo. De momento nos dejan entrar a todos. También hay café por aquí. Tenemos el gatito ahí con el perro. ¿Ya viste que los perros traen su chip? Sí. ¿Viste que se los saboreó? Tremenda amenaza hubo ahí. Mira esto, estaban observando la pelea. Ahora estoy ahí con la casa de los Picapiedras. Bueno, vamos a entrar. Bueno, acabamos de pasar de control, igual como Fernando. Qué bueno. Hay una pintura en esa piedra. Me estaba diciendo Fernando que allá habían estado, pero que ahora con nieve más bonito aún, ¿a que sí? Oye, con nieve es más bonito que con junio. Sí, está precioso. Bueno, pues aquí estamos en esta placeta. También tienen baños por ahí. Qué bueno, pues si alguien tiene necesidad. Chaval, aquí me tienes que hacer unas buenas fotos, ¿eh? Oye, pues si aquí es verdad, aquí podían hacer los picapiedras en real, ¿eh? Sí. Ciudad de los picapiedras. Ahora estamos en una zona que se llama Göreme Museo Aire Libre. Hay un pueblo chiquito al final de esta rampa, se llama Göreme.
el nombre de Museo Aire Libre viene desde este pueblo y esta zona por los primeros cristianos. El cristianismo llega a Capadocia un poco después de la anunciación por Jesucristo, pero los primeros pasos fuertes del cristianismo empiezan a ver con las visitas de San Pablo. San Pablo aceptan como el hombre más importante por difusión del cristianismo. Pasan 2 veces de sus viajes desde Capadocia. En una vez solo pasan aquí y quedan por un tiempo corto para informar sobre el cristianismo. Por segunda vez queda por tiempo más largo para controlar la situación de los cristianos. Pero cuando el cristianismo llega a Capadocia era la época del Imperio Romano y eran épocas difíciles. El cristianismo aceptado como la religión oficial por el Imperio Romano en el siglo IV. Eso significa primer 400 años era una religión prohibida. Y cuando llega aquí también había el reinado del Imperio Romano. Eran tiempos difíciles por los primeros cristianos. Es porque no podrían vivir en el centro de ciudad, es porque prefirieron a mudar afuera, lejos desde el centro y empezar a vivir en este valle. Y empecé a convertir estas chimeneas de hadas a las cuevas para usar como una iglesia. Primeros siglos no era una iglesia, de cuando visitas desde afuera no podrían ver que era una iglesia, pero con aceptación del cristianismo como religión oficial por el Imperio Romano, empiezan a marcar como iglesias directamente. En los primeros veces solo los primeros cristianos, quien quiere esconder su religión desde el Imperio Romano, estaba viviendo aquí, porque es fácil de esconder cuando miras desde afuera, nadie no puede ver lo que están haciendo adentro y no es una parte de ciudad, de pueblo, que hay muchos entes pasando. Con aceptación del cristianismo por Imperio Romano, todavía este lugar no pierde su importancia. Declaran oficialmente, directamente, como un centro del cristianismo. En esta vez, los cristianos, quien prefieren tener una vida monástica, devoto toda su vida a su religión, no cuida sobre de las cosas de la vida cotidiana, no cuida de trabajar, comida y nada, empiezan a preferir esta zona. Una vida monástica para sobrevivir, solo un poquito del agua con un poquito del pan durante el día era suficiente para ellos. Pasan todo el día haciendo oración por su religión. Siguió como así casi hasta el siglo XIII-XIV podemos decir. Esta ciudad también produjo unos santos. Uno de los santos más famosos producen desde Capadocia se llama San Basilio el Grande. Es un hombre originalmente desde Capadocia, pero sale de su ciudad natal para terminar su educación religiosa. Primero al Constantinopla, Estambul de actual, después se pasa al Atenas, de ciudad capital de Grecia actual, y decidió volver a su ciudad natal para educar a los cristianos, porque después de salir aquí, abre sus ojos, podemos decir, hasta llegar al Constantinopla y Atenas. En este pueblo siempre piensan que para ser un hombre religioso hay que tener una vida en pobreza. Los ricos no son los buenos cristianos. Pero después de ver Constantinopla, Atenas, aún ha sido al interior de los palacios ahí, entendí que para ser un buen cristiano no es una obligación de tener una vida de pobreza. Con una condición cómoda, lujosa, también puedes practicar bien, puedes ser un buen cristiano. Y decidió a volver a su ciudad solo para avisar a los cristianos de su ciudad natal. Y después de volver aquí, lleva el control de todo este valle. Todavía era un centro religioso, pero cambió todo modo en las manos de San Basilio el Grande. Esta vez era un centro del cristianismo, pero no solo por los cristianos. Abren las puertas por los no cristianos. Los no están cristianos. Porque la idea era como así: alguien no tiene información, no sabe nada sobre el cristianismo, ¿cómo va a convertir al cristiano? Es porque abren las puertas por todos para mostrar la vida de un buen cristiano, cómo pasa. Aún se convierte a un centro de educación. Nosotros se convierte al cristianismo, empieza a tomar clases. Este grande, por ejemplo, era de escuela por los hombres, de afuera, de otro grande, era de escuela por las mujeres, por las niñas. Se sirve directamente como una escuela, podemos decir.
Y adentro de las cuevas hoy en día nos vemos unas imágenes pertenecientes a Jesucristo, Virgen María, unos esquemas importantes desde Biblia sobre de la vida de Jesucristo y unos hombres extras que no nos conocemos. Estos hombres no nos conocemos, San Basilio el Grande y hay otros 3 santos famosos producidos desde Capadocia. Son las imágenes de ellos, en general pintado como peleando al contrario de un animal grande. Este animal grande representa al diablo y estos hombres santos peleando al contrario del diablo en el nombre de los humanos. Los temas, pero son los quienes que nos conocemos desde Biblia, todos mencionan en Biblia sobre, empecé con la anunciación de Jesucristo a la Virgen María, está embarazada por el orden del Dios, y sigue con este nacimiento de Jesucristo, sale por otra parte hacia Egipto, sigue como, no en orden, adentro de las iglesias, pero toda esa información mencionan en Biblia, casi es posible de ver aquí. Aunque estas iglesias, mayoría desde siglo 0, con primer vez llega aquí, empezaron a ser como iglesia. Pero las imágenes adentro no tienen misma fecha. Las imágenes en general datan al final del siglo 9, 10, 11, 12, 13, puede ser más joven también, pero más antiguo es al final del siglo 9. ¿Por qué? Porque primer 400 años sí era una religión prohibida por el Imperio Romano. Nadie no podría declarar, anunciar que era cristiano, es porque también no había posible de marcar ningún lugar sobre de las imágenes. En el siglo IV aceptado como religión oficial, pero todavía prohibido hacer imagen sobre del cristianismo. De hecho, con una idea buena para proteger del cristianismo, pero antes había el paganismo. En paganismo también hay de misma práctica. La gente haciendo estatuas, haciendo oración, hace una imagen, hace su oración. Los primeros emperadores del Imperio Romano, quien acepta el cristianismo como la religión oficial, para no permitir al cristianismo de convertir al mismo del paganismo, prohibido. Seguía como así hasta el comienzo del siglo IX. En siglo IX, uno de los emperadores del Imperio Romano cambia su opinión y dan permisión. En esta fecha, todo el mundo llena con las imágenes, incluso de aquí también. Es porque en ninguna parte del mundo, mira, Santa Sofía es desde siglo VI, pero las imágenes también siglo X, XI o más joven. Está mismo por todo el mundo, puedes llegar a un edificio más antiguo que el siglo X, pero si hay imagen, esta imagen no puede ser más antiguo que el 9, al máximo final del 9. Es mismo por todo el mundo. Aquí hay unos tipos de diferentes en los dibujos. El color más común de ver en las imágenes es algo como marrón o rojo. Este color y material más fácil de proveer desde esta naturaleza, este mismo material con las cerámicas de polvo rojo de Río Rojo. Es porque mayoría dominante tiene este color. Unos más jóvenes es posible de ver los colores diferentes por los diseños diferentes. Si hay más colores diferentes significa esta imagen más joven. En los próximos siglos empecé a obtener los colores diferentes desde la naturaleza también. Unos que he borrado todos y solo dibujan. Es una restauración, puedes pensar como una restauración, pero por algún motivo no puede terminar si hay solo dibujos. Y especialmente en unos tiene caras. Las caras, o al menos de los ojos, están borrados. El último de ojos o caras es un efecto de los musulmanes. Porque después de los cristianos, aquí los musulmanes empiezan a vivir. En Islam, las imágenes están prohibidas. No hay imagen de nada, ni de profeta, ni de Allah, o nadie en el mundo no es tan importante según el Islam. Hacer oración en una habitación con imagen está prohibido también, es porque en Santa Sofía había una cubierta, por ejemplo, para esconder de la imagen, esta idea. Todos los musulmanes cuando viven aquí, para quitar desde forma de imagen, borran los ojos o toda la cara borrado por los musulmanes. Ahorita vamos a visitar unas cuevas juntos. En el centro de aquí voy a darles tiempo libre. En tiempo libre, al final de tiempo libre hay una rampa, van a volver desde esta rampa. Antes de salir, abajo hay los baños.
Puedes usar baños ahí. Aquí Chimeneaste aras. Hay las chismes sobre de Capadocia, de las cosas como hacían, no en parte central, siempre lejos, pero se siente diferente. Antes de salir aquí usamos baños, después salir a derecha hay una tienda de museo, adentro también hay baños, pero tiene cabinas más chiquitas y en general no le sirve. Esta tienda más cara que las tiendas puedes ver abajo. Cuando terminan mismo camino, al regresar, primero van a llegar a la calle de tiendas, al final en esta plaza será nuestro camión listo también. Pero primero todavía estamos juntos hasta terminar de explicación. Vámonos. Más importante, adentro de las cuevas, no foto, no video. Porque el motivo es de protegerles. Pero en el jardín afuera pueden sentir libre, pero de las imágenes, no foto, no video, por favor. Pues ya lo habéis escuchado, no podré grabar por dentro de la cueva, una pena. Que no sé el motivo, porque dice que es por protegerlos, pero ¿qué le va a hacer una cámara que no tiene luces? Pero bueno. Fijaros aquí el tipo de construcción, como pues se cayó esta roca, ¿no? Bueno, pues de todas formas por fuera ya estáis viendo lo bonito que es. Es espectacular. Allí tenemos una entrada en forma de la religión, digamos, de un musulmán o un árabe. Y aquí le pusieron esto así pegado para que no se deshaga o no se caiga, no sé. Unos dependen a unas fuentes. Esta iglesia conocen con este nombre porque era de iglesia directamente donde pertenecía a la San Basilio el Grande. Él estaba manejando. Una sala chiquita, desde derecha seguimos caminando sin parar para ver en tiempo libre. Si quieres adentro de ellos puedes pasar más tiempo. Arriba hay 10-15 más diferentes ejemplos. Pues estamos en uno de los departamentos que se ponen en renta. Este desarrollo se acaba de entregar esta semana, empezamos a entregarlos. Fijaros qué rostros maravillosos tenemos aquí, mirando el mar se ve impresionante. Tenemos ahí un manglar. Alan, el lugar fantástico para ponerlo en renta, departamentos tipo estudio. ¿De cuántos metros cuadrados estamos hablando? Estamos hablando, bueno, hay diferentes medidas, hay algunos de 38 metros cuadrados hasta unos 44 más o menos. Pues eso lo vamos a comprobar ahora. Vamos a enseñaros las amenidades de esta vista porque la vais a poder disfrutar en el sentido de que tenemos la playa muy cerca. Hay un manglar aquí, esta vista la vais a poder disfrutar también. Tenemos la CTM, que es una de las avenidas más importantes de Playa del Carmen. Podéis moveros por la zona con diferentes restaurantes, podéis ir a comprar comida sin necesidad de un vehículo. Total, que todo lo que estás haciendo aquí, el gasto que vas a tener es la renta del departamento. Se pueden entrar hasta 4 personas, ¿no? Sí, pueden ser de preferencia 2 adultos, 2 niños o 3 adultos, ya que cuenta con un sofá cama. Ahorita que vayamos abajo lo vamos a grabar y van a poder apreciar el tamaño de la cama, el tamaño del sofá cama. Y voy a hacer un pequeño corte comercial. Va pasando un crucero. Estas son las vistas que vas a tener desde el roof. La verdad que el crucero a vista nuestra de los ojos se ve espectacular. A vista de la cámara se ve también, ¿eh? Sí, también se ve. Sí. Bueno, pues aquí tenemos gimnasio, tenemos área de camastros, una piscina infinity, tenemos zona para poder comer, traer la comida aquí, disfrutar de un desayuno, de una comida, de una cena. Estamos en un lugar buenísimo. También tenemos baño, ducha. No solamente estás rentando el departamento, sino lo que estás haciendo es disfrutar del lugar al 100%. Es un añadido más que tenemos. Nos vamos a ir al departamento y vamos a comprobarlo. Venga, estáis invitados a conocer el departamento. Vamos a verlo. Nada más entrar tenemos la cocina y la entrada al baño. La cocina totalmente equipada, ya está con todo lo que necesitas, y un baño precioso con su mármol en las paredes y en el suelo. Vamos a conocerlo todo. Qué buen gusto tuvo el propietario, porque fijaros qué bien preparado lo ha dejado. La cama king size, muy amplia, una buena terraza con vistas a la selva que acabamos de ver, con tu mesa y tus sillas, aire acondicionado que está allí en aquella parte, la televisión con su mueble. Aquí pues lo han guardado para ellos guardar sus cosas privadas, que está con sus detallitos, pero queda bonito, queda elegante. Un sofá cama
un buen espejo, porque las mujeres sobre todo lo utilizan mucho a la hora de entrar y salir y esto. Bueno, creas o no, también los hombres somos vanidosos, ¿eh? También, bueno. Luego tenemos el closet, un closet bastante completo con tu caja fuerte para que no tengas ningún problema. Y yo creo que aquí tiene una amplitud bastante... Y es una caja fuerte, quiero mencionar, que le cabe una computadora. Ah, porque sí. muchas veces es una computadora laptop, muchas veces compras una caja fuerte, pero pensando en dejar la cartera, el dinero, el pasaporte. Pero acuérdate que hoy en día la gente viene a trabajar. Aunque salga de vacaciones, no puede dejar la computadora. Y otra cosa, normalmente cuando tú lo tienes rentado, tú te arreglas tu departamento hasta el último día que te vas, entonces ya llega la persona de limpieza. Por lo tanto, aquí no te va a entrar nadie mientras tú estés rentado, ¿es correcto? Claro, sí, es correcto. A menos que pidas una limpieza diaria o de vez en cuando, se te manda y te hacen la limpieza. Pero eso tiene un coste agregado. Claro. Pues este departamento que tenemos en renta, si lo queréis pedir, ¿cómo le llamaríamos? ¿Cómo le llamaríamos para saberlo? ¿Cómo que te contacten? Claro, que me contacten, yo te pongo en contacto y tú ya les dices, Claro. bueno, pues tenemos aquí en Sea Tower el departamento que acabáis de mostrar en el vídeo y si no, ¿qué opciones más tenemos? Es así, ¿no? Sí, es así. Ahorita, como pueden ver, tenemos una cama king size, un sofá cama. Normalmente yo diría que es para 2 adultos, 2 niños, o pueden ser 3 adultos para que estén cómodos. Pueden ser 4 adultos, pero si necesitan para más personas, le podemos conseguir pues algún otro condo aquí mismo en el edificio, o quieren estar juntos en el mismo lugar, podemos conseguir algo de 2 recámaras. Pero la verdad es que este es ideal hasta para 3, 4 personas. Pues excelente. Sillas muy cómodas también, aquí para el desayuno. Todo está nuevo, recién entregado, sin ningún problema, hasta para poner tu agua. ¿Qué más se le puede pedir para tener unas vacaciones en Playa del Carmen, donde te puedas mover andando sin necesidad de un coche, que puedas disfrutar de la playa a 5 minutos, que puedas tener el roof arriba con tu gimnasio, o que simplemente quieras venir, descansar y quitarte el estrés que habitualmente tienes en tu ciudad, ¿no? Los techos son bastante altos, como lo estáis viendo. La sensación de frescura también la tenéis. Ahora mismo no está encendido el aire acondicionado, pero tenemos una temperatura muy agradable. Tiene internet ya colocado aquí y tenemos internet en la parte de arriba también, ¿no? También, y también en el lobby, si quieres pasar ahí un rato ahí platicando con el de recepción. Bueno, no sé si ya lo conectaron, pero va a tener internet también. No sé si ya hablaste de las vistas. Mira las vistas que tienes ahí atrás. Sí, nada más entrar ya comenté que tengo unas vistas ahí excelentes a la selva, pero de todas formas no supera las que tenemos arriba. Las que tenemos arriba son increíbles. Sí. Y si a alguien le preocupa el tema de entrada de luz cuando estás durmiendo, que no se preocupe porque aquí hay una persiana. Hay una persiana, sí. Que baja y te quita toda la luz. Cuando te levantas le das a un botoncito y ya automáticamente sube, ¿no? ¿Cómo se hace esto de las persianas? Hay un control. Por Mira, esto es lo que tú tendrías para tu descanso. Porque si ahora mismo te molesta esta luz, simplemente se bajan y tú sigues durmiendo. Lo bajas pues hasta abajo y ya luego lo subes. Exactamente. Pues felicidades a los que comprasteis aquí porque hicisteis una gran inversión y ahora pues lo vais a disfrutar, van a venir gente, lo van a rentar y se os va a cuidar lo mejor posible porque aquí la empresa que nosotros trabajamos, todas las personas que trabajamos aquí, la verdad que son de confianza al 100%. Sí, y yo vi a los propietarios muy contentos. La verdad, sí, estaban felices. Me gustó mucho la decoración. La verdad es que no tienes que ponerle grandes cosas. Muchos propietarios lo hacen como un tipo museo. La verdad es que tiene todo lo que necesita. Con eso es suficiente. A muchos pintan las paredes, pero ya viste que simplemente decorando... Mira el detalle más bonito que pusieron ahí. Ajá, decorando las paredes, no pintando de otro color, aún así se ve muy bien. Y también me gustó mucho el tipo de espejo que pusieron porque no abarca demasiado espacio y sin embargo sí que le da la función que necesita la persona. Este espejo me gustó mucho como lo han colocado. Puedes ponerlo más amplio si quieres, pero está muy bonito. Y debo mencionar que este condo en particular se renta solamente vacacional, no se renta a largo plazo. Ok. Porque entonces, muchos, por ejemplo, ahorita, no sé, canadienses, países que son fríos, que viene ahorita el frío, están buscando rentar desde diciembre hasta abril. Pero bueno, noviembre, si viene un canadiense y te dice, oye, yo lo puedo rentar un mes entero, 2 meses enteros, tú lo consultas probablemente, digo, consultamos con el propietario, puede ser un mes, puede ser 2 meses, tal vez, pero ya a un largo plazo, como 6 meses, un año, no se puede Pues ya lo sabéis. Si no, tenemos esas otras opciones sin ningún problema. Así que vosotros nos contáis lo que necesitáis y os damos las opciones. Esta es una de ellas. Claro. Nos vamos a ir para ver el lobby, la entrada y el edificio por fuera. Venga. El edificio bonito, ¿no? Lo que sigue. Y si tú quieres llegar a las playas, ya te digo, 50 metros a la izquierda tenemos playa Pelícanos.
Normalmente vas a tener sitio en el aparcamiento, no hay para todos los departamentos, pero muy poca gente se trae un auto, ¿no? Pero si lo trajeras ahí, y si no, en cualquier esquina de por acá, esta zona es de pago y esta zona de ahí no es de pago. Vamos entrando y saliendo porque nada más que caben como 10-15 personas en la sala. Hay esqueletos reales, hay pinturas en las paredes de esos colores que decía el guía. Y bueno, sí, impresiona, sí. Vamos a seguir por aquí. Vamos a seguir conociendo un poquito más. Aunque tengo ganas de hacer alguna foto desde esta parte de aquí. Más que nada por... Ahí está la postura. Quiero ver esa parte de ahí. De ahí le quiero hacer una fotografía. Mientras hago la foto yo dejo el vídeo en marcha. Y aprovechamos para hacer fotografía también al mismo tiempo. Es impresionante todo esto, ¿eh? ¿Recomendable? Sí, sí que es recomendable porque te sorprende mucho en verlo en realidad, en persona. Y ahora esta parte del valle, pero tengo que irme detrás de estas ramas porque si no, no veo. Fijaros que está el suelo. El suelo tengo que tener cuidado porque me puedo resbalar. Bueno, y ahora voy a hacer un pequeño vídeo, voy a parar para YouTube, no, para Facebook. Está en la sección de fotos. Sí, ¿no? ¿Dónde están los chavales? Tampoco los veo. ¿Sí? Perdí a los chavales, perdí a Adriana. No sé si va por ahí arriba o no. Pero bueno, vamos a seguir. Mira esa puerta de ahí, lo agarrarían. Vamos a verlo por acá. Como dijo que después llegaron los musulmanes o los árabes, esa puerta de ahí no tiene nada que ver con las otras que estamos viendo. Es más tirando árabe, aquello de allí. Mira, por ahí abajo están los chavales. Fíjate que hay cavidades por cualquier lado. Ahí tenemos una de ellas para darle oxígeno a la cueva. Esto es impresionante. Ya os digo, aquí pueden hacer la película de los picapiedras también. Qué historia tiene esto, tremenda historia. Pasa que grabar al guía pues ahora va a dar otra explicación el guía, me imagino, pero es que las está tan largas a veces. Estas son las pinturas que te puedes encontrar dentro. Prego. Saldo chicks. Te estaba buscando, ¿dónde estabas? Aquí, y Alex. Está ahí abajo haciéndose fotos. Luego en el tiempo libre nos hacemos fotos. Mira qué subida tenemos. Y el agüita que cae de la nieve que se va derritiendo. Vaya subida. Ahí también entran y salen. Bueno, vamos a conocer esta de aquí abajo, pero no puedo grabar dentro. Ese es el problema que tengo. No lo puedo enseñar. Se entra por la izquierda, se sale por la derecha. Bueno, pues hasta aquí grabamos. Vamos a grabar con el vídeo, pero está muy oscuro, ¿eh? Aquí podemos grabar. Qué bueno.
un grupo... Pero la verdad es que no es fácil porque está muy oscuro. Bueno, a ver qué nos explican. Voy a eliminar un poco con el celular. Bueno, ¿en qué habitación estamos? ¿Para qué usan? Aquí hay algo para darles idea. ¿Qué puede ser? Baño. Muy inteligente. Donde guardaba la guitarra. ¿Cómo? Donde se guarda la guitarra. Es el lugar donde cocinan. Ah, sí. Esta cocina, mira. Este lomo entero posible de ver. Esta sala de cocina, esta sala por ejemplo es un complejo extra. Empiezan a usar como para cocinar en el época del San Basilio el Grande. Antes, como menciona, la gente viviendo aquí no tenía hábito de cocinar porque solo un poquito del agua y pan era suficiente para sobrevivir. Pero con San Basilio todo ambiente cambio. Hay una vacío extra atrás donde dejan sus equipajes. A la izquierda, ambos lados también mismo. Luego los lugares de las candelas. Así. Ahí ponían lo que son las antorchas y para colgar sus equipajes. Los lugares como así. Me quemé la pierna. A la izquierda hay otro. Aquí hay otra habitación, puedes visitar después, de comedor. Una mesa de piedra en la mitad, hay un vacío y dos más piedras en ambos lados. Los unos de afuera para sentar, y uno del centro, el grande, usan como una mesa. Otra vez un hábito empieza en la época de San Basilio el Grande. Los estudiantes estaban cocinando por la... Voy a pasar porque la explicación es larga y me queda poca batería. Entonces quiero grabar más rápido. Ya no tengo tanta batería. Fijaros. Ah, aquí se sentaban aquí, se sentaban ahí, esto era la mesa. Ahora lo entendí. Me parecía que era para llevar agua, pero no. Estos eran los asientos y la mesa es lo del medio. Todo esto. Y era una mesa larga, ¿no? Grande. Y ahí al fondo tenemos como una especie de bóveda. Impresionante. Bueno, pues qué bueno que aquí también tenemos para cocinar, ¿eh? Justo era para cocinar esto y arriba tenemos lo del techo. Lo que yo me pregunto por dónde salía el humo. Porque en el otro sitio teníamos un agujerito que salía el humo. Y los agujeros estos que vemos aquí en las paredes, ahí ponían las antorchas para ver. Como ese de ahí también. Y ahí. Y yo voy a salir por donde están entrando, esa es salida más que entrada. Y por aquí, no sé si... esto es una escalera que hacían así para pasar a otra habitación por ahí. Fijaros. Pero vamos a salir por esta. Y ya estamos en la calle. Aquí tenemos otra de la escalera que hemos visto antes. Otra bóveda ahí. No de chica, a la izquierda hay un vacío extra, abajo hay unas escaleras. Sí. Con estas escaleras puedes pasar desde dentro y puedes llegar al nivel arriba. Hay una más iglesia ahí, se llama Iglesia Oscuro. Tiene menos relación con luz, con sol, es porque las imágenes mejor preservado, casi cerca de su forma original. Pero hay que pagar extra para entrar, pero no gran costo, algo como 100 lira. A nosotros nos interesa de ver mejor preservado de imágenes en su tiempo libre, puedes verlas. Cuando terminan esta rampa abajo, van a ver los baños y las túnicas para salir. Rampa abajo hacia izquierda. Ahí está explicando que se podían encontrar por aquí, por esta zona. Hay una zona que es de pago, que es una iglesia con ciertas imágenes que están bien preservadas o restauradas. Y ya sabéis, nuestro guía se explica bien con lo que puede con su español, pero alarga mucho las explicaciones y a mí me cuesta mantener la cámara encendida porque sé que luego me voy a quedar sin baterías y es por eso que a veces tengo que irme de él. Pero qué bonito, ¿no? Voy a hacer una foto de aquí.
Bueno, pues vamos paseando por aquí arriba. Oye, qué bueno que en esta le hicieron escaleras normales. ¿Me subo ahí? ¿Me haces una, porfa? Me voy a subir aquí como si fuera mi casa. Ay, está difícil, ¿eh? Fíjate cómo están los escalones. Mejor no lo intento. Me puedo reparar ahí. Vamos a probar en otra. Es que esa está espectacular. Me voy a parar aquí. Bueno, vamos a entrar a esta cueva. En esta no pone que no se pueda grabar. Normalmente la gente sube por ahí a otras. Vamos a entrar en esta. Oye, qué bueno que en algunas sí, solamente las que tienen imágenes, las que no. Este era otro pasadizo. Y esta es una sala. Y por ahí subes a otra sala. Y por aquí vamos a ver qué hay. No hay nada más. Bueno, pues ya podéis observar. Ahí esta se ve más o menos clara. Por estar ahí al ladito de la puerta con mucha luz. Vamos a subir a la parte de arriba. Aquí respiración. Sí. Y esto parece que fuera como de... Esta es más profunda. No sé cómo podrían respirar, pero ellos lo saben. Fijaros las paredes. Y aún huele a humo un poquito, ¿eh? Y no solamente hacían uno, yo creo que hacían varios fuegos aquí. Como si fuera la cocina de bastantes casas. Bueno, también tenemos ahí la salida del humo. Saldría por esa zona. Porque acordaros que el humo se va para arriba y tiende a salir por la parte que hay de salida por arriba. Entonces esto, aunque no lo quiera ver de otra manera, esto sería la chimenea, por ahí salía el humo. Aquí hay mucha gente, ahí veremos a ver qué vemos. Ahí está la sala comedor, esa es la mesa para comer, de ambos lados. Fijaros que es bastante grande y amplia. Aquí podemos comer casi el grupo entero. Yo creo que 15 y 15 por cada lado por lo menos. Toda que la cocina a la derecha y ahí no sé si tendrían el almacén de alguna cosa. No se puede pasar. Estamos con estas vallas. Pero está interesante, ¿no? Fíjate qué vista tenemos desde aquí. Bueno, pues vamos a subir. Ahí arriba está subiendo Adriana, arriba del todo. Qué ganas de subir escaleras, ¿eh? Vamos a parar mientras subo. Bueno, pues esta es ya más empinadita. El primer escalón es el que más cuesta. Esto no sé exactamente qué sería. Sería para cocinar seguramente. Esto es una iglesia, ¿no? Aquí sí que permiten grabar, pero esto parece más una mezquita por las columnas y la forma. Es una mezquita. Voy a hacer una foto de aquí dentro. ¿Qué me pone aquí? Quita eso. Video cinematográfico. Ponme una foto, por favor. Oye, pues esta es la más trabajada de todas de momento. Pero también es posterior. No es tan antigua como otras. Me está haciendo una foto, Adriana, espera. Bueno, una última pasada de la cámara. Está espectacular, ¿eh? Aquí hay gente esperando. Por suerte puedo grabar estando vacía.
Yo creo que si no está ballena porque no saben que está esto aquí. Ese es el respiradero de aire. Bueno, esta te ha sorprendido para bien, ¿no, Adriana? A mí sí. Como veis, la cruz de cristianos. Lo que pasa es que las formas son árabes, los arcos. Bueno, y la salida. ¿Cómo? Bajas con cuidado. Sí, porque está súper empinado. Espérate ahí un momento, Adriana, que te voy a hacer... Bueno, acabamos de entrar en esta sala. También está bonita. Me gusta, sobre todo esta parte de aquí. Fíjate cómo se comunica con la otra. Y luego la mesa que tienen aquí. Ya se les cayó esta parte. Solamente queda esa parte de ahí. Aquí también cocinaban porque se ve que está bien negro el techo. Lo que pasa es que la fogata tiene que estar ahí. Pero bueno, aquí cocinaban y bastante, ¿eh? Pues nada, vamos a seguir paseando. Y esto me imagino, no sé si es que es una corredera de agua, pero no sé el motivo. Pero bueno, vamos a seguir conociendo lugares por aquí, rincones de estas rocas. Imagínate, estamos viendo esta parte y esta parte de aquí. Yo una vez leí que eran miles de personas, 16.000 o más, las que vivían por acá. Ahí es donde hemos estado hace un ratito. Te dicen que vayas con cuidado, que resbala. Menos mal que ya perdí un poquito de nieve, porque si no hubiera estado esto difícil, no lo que sigue. Y el clima mejoró, en relación a como estábamos antes. Ahora ya no siento tanto frío, las manos no las tengo tan heladas. Ya, a lo mejor porque me estoy moviendo, pero aquí tenemos un rinconcito donde guardan las cosas. Ahí hay un pasadizo para subir a aquella zona de allá. Ahora tiene mucha gente. Teresa, ¿qué tal está esa zona? Está muy padre. Oye, no os perdáis una de... Aunque está peligrosa para subir, pero no os perdáis esa de ahí. Esa de ahí para mí es la mejor de momento. Esa de ahí arriba, no la perdáis. ¿Sí vale la pena? Sí, yo para mí es la mejor. No sé, de ahí no lo he visto, pero subir con cuidado. Vamos a subir. Ahí van Teresa y Manuel. Y nosotros nos vamos por aquí. Ya tengo la musculatura de la pierna un poquito delicada. Pero merece la pena hacer el esfuerzo. No siempre uno está aquí. A lo mejor donde han estado ellos está mejor, no lo sé. Ah, esto para entrar necesitas pagar. Adriana, aquí hay que pagar. Ah, no, entras por ahí. Por esta no pagas. Esta debe ser normalita. Y esta de aquí con una mesa grande. Y ya no se ve más. Hay una puerta aquí. Y poquita cosa más vemos. Una mesa alargada hasta el final. Vale. Vamos a salir. Huele como a dinamita. ¿A qué huele, dices? Ah. Y bueno, aquí no se puede grabar, así que ¿para qué voy a pagar si no puedo grabar? Para verlo yo ya, para conocerlo también. Y estas están ya, fíjate cómo están ahí arriba. Voy a hacer una foto de esto. Nos despedimos ya de aquí, de esta parte. Me sorprendió para bien, me gustó ya ver las pinturas que hay también, cómo lo trabajaban, qué arte. Y nada, ahora bajar con cuidado, vamos a seguir grabando una vez que esté abajo. Vamos a seguir por aquí, paseando. Es que todos los lugares son fotogénicos aquí. Mira esta puerta, sería buena hacerse una foto ahí también. A ver qué es lo que dice en español, no lo pone. Lo pone en turco, inglés, francés y alemán. Y en español nos tienen discriminados. Pues voy a intentar en francés a ver si lo entiendo. Ahí está el chavalote jugando con la nieve, está también Sebastián. Oye, ¿alguna foto me podrás dedicar, no, chaval? Con tu camarota ahí, la buena cámara.
Venga, lántame una a la cámara. Alex, a ver si le das a la cámara. Dale a la cámara, ¿eh? Pero ponte más para acá, que ahí tienes una rama delante y no se te ve. Alex, muévete para allá que no se te ve. Ahora. A la cámara, no a mi cara, ¿eh? Apunta bien. Ya. Joder. Me has dejado, mira, el huevo derecho casi atado. A ver, Adriana, si tú le das a la cámara. ¿A la cámara quieres que le dé? Sí. ¿No se descompone? No. ¿Si te la rompo? A mí también me ha dado. Venga, dale. No tires fuerte. Dale a la cámara, pero venga. Venga, vamos a bajar por allí. Oye, Alex, haznos una foto desde ahí, ¿qué tal se ve? ¿Te tomas fotos? Hazme una por lo menos, ¿no? Espérate, que se ve esta parte. Bueno, pues yo creo que esta es ya la última que vamos a visitar, a ver qué tal está. Y nos dice el chofer que en 20 minutos teníamos que estar abajo con todo lo que hay que ver. Y en lo que eran las joyas, nos hemos pegado todo el rato que hemos querido y no nos decía nada. Pero ya sabéis cómo son estos de los tours, es normal, ¿eh? Es normal eso. Eso pasa en todo el mundo, no aquí. Bueno, ahí hay una subida que no puedo grabar. Y aquí hay una sala que sí. Sí. Como todas las demás que hemos grabado. Ahí no se puede grabar. Pero bueno. Esta mesa está mejor hecha. Allí parece que está pintado la última cena. La última cena de la Biblia está pintada ya. Pero como ya sabéis, se le quitaron las caras los árabes, por ese motivo se puede grabar. Bueno, pues vamos a salir y vamos a subir estas escaleras. Ahora que tenemos aquí el chavalote, estaría bueno que le hiciéramos una selfie los tres para salir en la portada del vídeo con esa roca espectacular ahí. Aunque estos de aquí no están tan reconocidos, pero por ahí dentro también se ven huecos. Esto es como los cenotes de allí, en la Riviera Maya, los cenotes que aparecen donde menos te lo esperas. Bueno, Voy bajando. Parece que tiene boca y ojos esa roca. Bueno, ahora sí, vamos a ir rápidos y sin resbalarnos. Pues acabamos de salir del control y nos vamos a autocar. Tenemos de comprar algún recuerdito y según nos decían, este clima que estáis viendo, tan frío con nieve, ahora en estas fechas no es normal. Papá, ¿compramos uno de esos? Más abajo. Bueno, pues ya estamos en el caminito este de madera, que la verdad es que se va cómodo ahora. Y en las tiendas de allá abajo está más barato que por aquí arriba. Así que para allá vamos. Ahí está Sebastián, Demetrio, Angélica, Fernando, haciéndose unas fotos con el camello. Qué bueno. La verdad que imponen, esos camellos. A ver cómo le ha quedado la foto que le han hecho. A ver, Fernando, ¿cómo os ha quedado la foto? ¿Cómo os ha quedado esa foto? En el paseo, por $10, pero ve la montaña, no la foto. A la foto $5. Sí, sí los llegué a ver un rato con él. Bueno, nos vamos a comprar algo. Vámonos. Pero tengo que tomar Hasta dentro un rato. Voy a tomarle una foto, tú voy comprando. Ok. Hasta luego. Ella pone. Mira, ahí se van a subir. Ahí le ponen. Oye, te va a grabar él y ahí te agarras el screenshot. Ahí se sube al camello. Bueno, nosotros nos vamos, que ya vamos apurados.
Me encantó esos dos camellos con el pony y la estructura que tenemos al lado para la foto. Mira qué gato más chulo. Pues aquí vamos a mirar a ver qué hay de precios. Mira qué bonito. Sí, hay que mirar recuerditos de estos de la nevera, cositas de esas. Ya, vamos a mirar de estos a ver. Siempre globos sale desde aquí. Ya, ahora todavía no hay noticia. En este caso, no. ¿Quién había una noticia? No news, good news. No hay noticia, es algo bueno. De último control, en general, el gobierno hace alrededor de las 2:30. Si en estas horas no hay cancelado, para hoy no será cancelado. Y mañana, antes de la... Es sorprendente que el almacén lo hacen debajo de la roca. Mucho coreano por aquí en la zona. Si me decís que diga el nombre del restaurante, la verdad es que no lo voy a decir, ¿eh? No es fácil pronunciar el nombre. Para nada es fácil. La puerta tallada. Recuerditos que te puedes llevar. Y como veis estamos debajo de una roca. Este restaurante está debajo de la tierra. Muy parecido al lugar donde fuimos ayer, que hacían el baile, muy parecido, ¿eh? Ayer como si hicieran el baile aquí en medio, la noche turca. Pero nos vamos a sentar por aquí. Gracias. Bueno, nos vamos a sentar aquí en esta zona. Al camello no me grabaste. Me hubieras dicho, yo es que me iba con prisa porque decía 20 minutos, ya llevábamos más de media hora. No, tenemos tiempo. Bueno, la verdad. Pero tuviste ahí a Alex que te grabó. Lo grabamos para que los otros compartan. Exacto, ahí. Oye, te hubiese subido, caray. El respiradero, este es el respiradero que tenemos aquí, porque aquí no hay ventanas, esto es una roca, estamos debajo de la roca, muy parecido a lo de ayer. Este es el respiradero que tenemos, fíjate por aquí, respiramos. Y la cocina la tenemos ahí, justo ahí enfrente. Bueno, pues esto os quería enseñar ahora, ver qué tal la comida, porque va a ser comida turca, pero no sé exactamente qué nos servirán. Lo primero que te traen es una ensaladita, un poco de pan de este, igual como los demás, como entrante. Pues vamos a comer ensalada. Están sirviendo el segundo plato, pero es una olla grande y van sirviendo los platos. Veremos a ver qué nos toca. No sé ni lo que vamos a comer, ¿eh? Aquí tenemos una sopita, que es lo que nos han puesto de ahí, de la ollita esta que tenemos por ahí, que están sirviendo. Y luego vendrá un plato fuerte, de momento ensalada, que la he dejado aquí, la sopita y ya veremos. Nos han traído este plato, que parece que tiene huevo revuelto con tomate, sofrito de tomate, cebolla y pimiento. Y esto es para compartir. Este pan está delicioso, ese pan está buenísimo, te lo metes ahí y a comerlo. Anda a apagar las luces, no sé el motivo, a lo mejor hay un espectáculo, vete a saber. Esa carne. No sé, fuego ahí. Llevan ahí en una vasija. Foto, vídeo y cámara. ¿Foto y cámara? Silencio. Dale una foto, chaval. Oiga, no estamos en una iglesia. Foto 100 euro, video 200 euro. Ya no tenemos el video. El mesero es. Ahorita açar mesa. Ya no sé, bebé. Ahorita necesita alguien quien puede
abrir por servicio. Una mano santa. Si puedes abrir, puedes comer. Si no puedes, no hay comida. Es mi promete, kebab cerámica. Aprovecho. La de cumpleaños. Bueno, de aquí podemos repetir, según nos dijeron, si te queremos más. Sí, sí, para poder Ahí viene tu hermano arrepentido que no le Hay que tocar tu romano. Ahí va. Desde abajo hacia arriba. Ya abrió la piñata. Bueno, pues vamos a ver qué tal está la comida. Y tú pegando la jarra. Yo creo que es caldosa y está hirviendo, ¿eh? Ya te viendo de la Ese chef quien cocina Creo. esta comida porque él se le rompe. Ahora, primero él va a comer. Desde mano del chef. Cuidado que eso salpica, ¿eh? ¿Qué dieron anoche? ¿Cómo? Caliente. ¿Qué tal? Si está bueno, a ver. Está bueno. Fernando haciendo el paquete reportaje también. Ya apareció Fernando también, el paquete reportaje ahí aparece. Ya apareció, se vuelve a ir. Bueno, pues así están sirviendo los platos y esta es la comida, el plato fuerte, se podría decir, después de lo que he enseñado. Esto era para compartir. Yo no he comido mucho porque me resulta un poquito picoso y me voy a repetir luego. Yo bien feliz. La crema y la ensalada y ahora esto. Así que estamos con las comidas típicas que tenemos por aquí por la zona. Ahí te traen el arroz para que lo pongamos encima. Esto lo vamos a poner encima luego, el arroz. Para 2 personas. Dame el otro plato. Bueno, voy a parar un poquito que vamos a comer ya. Y luego lo grabo un poco. Este es el arroz, esta es la carne y esto se tiene que voltear. Esto se voltea aquí arriba, así. Y luego lo mezclas con el arroz y va a quedar delicioso, no, lo que sigue. Así lo tiene también Adriana, pero Adriana se ha echado una cantidad más pequeña, depende de lo que se quiera comer. Y si queremos más, le podemos pedir más. Mira, ahí lo está haciendo. Ah, papá, eso se... Ah, sí, ya lo hiciste. Venga, hazlo. Venga. Yo no me he grabado desde encima. Con más arte. Con más arte, chaval. Esto que acabas de traer es el postre. No sé cómo se come, pero me imagino que uno de estos con una rodaja de naranja. Eso me imagino, aquí nadie te dice nada. Y bueno, yo me lo estoy acabando todo ya prácticamente. Podría repetir, pero no voy a repetir. Y bueno, estamos a gusto. ¿Sabes cómo hace un futbolista? Bueno, pues ya terminamos de comer, nos vamos otra vez para el camión. Creo que tú de aquí tienes que ir con ellos, ¿eh? ¿Con quiénes son ellos? Voy a mover. Bueno, aparte de que aquí tengamos ese monumento a la vasija, todo está lleno de respiraderos. Eso significa que debajo de mí hay habitaciones, está habitado, en pocas palabras. Acabamos de llegar para ir a una escuela donde hacen alfombras. Vamos a ver si puedo grabar un poco, porque no en todos los sitios voy a poder grabar, solamente en esta sala creo. Entonces es una escuela mitad privada, mitad del gobierno, eso acabo de comentar. ¿Te gusta esa foto con el caballo?
Me recuerda un poco a la mamá de Ale. Le recuerda a la mamá de Alex porque cuando fuimos a montar caballos sí se ponía con el caballo también. Bueno, pues estas alfombras turcas, a ver qué explica. Luego al lado hay una sala donde vamos a ver las señoras de cómo hacen una alfombra. Quiere decir la técnica para realizar una alfombra. Recordando que aquí donde está es una compañía, es una tienda que hace su propia producción. Nosotros procuramos materiales y telas en cada región de Turquía donde se produce. Como pueden ver, cada una es diferente porque cada región tiene un diseño propio, ¿no? Por eso es diferente. Cuando termina las mandan, aquí llega y que se hace la exposición y la venta de lo que estamos produciendo. Si quieren sacar foto o filmar, aquí es la única parte libre. De momento que se pasa dentro es prohibido. Así que no pierdan tiempo, pueden hacerlo ahora mismo. Okay. Ahora aquí van a ver cómo se saca la fibra del capullo de seda. La seda también nuestro producto, pero no se produce aquí. Tenemos la ciudad de la seda en Turquía que se llama Bursa. Es de ahí que llega este capullos de seda. En estas fotos ven todo el proceso. Como pueden ver son larvas extremadamente pequeñas y se comen, se alimentan exclusivamente de estas hojas de morera. Y después de un mes forman el capullo. Bueno, ahora la señora vos presenta cómo se saca la fibra que hizo el gusano durante un mes para formar este capullo de seda. El capullo de seda sirve como protección por el animal antes que se transforma en mariposa. Bueno, miren bien. Mire, ahora tirando, ¿han visto? Wow. Ahora miren, no sé si se ve de lejos. Aquí hay mínimo más de 100 hilitos, que son estos capullos que están aquí en el agua. Bueno, después de hacer eso, atraviesa el material para este agujero. De esta manera. Y al final, esto se reagrupa aquí en esta rueda de fiar. La rueda de fiar prácticamente reagrupa la fibra. Y esto continúa, claro, de esta manera hasta que termina la fibra, ¿no? Del capullo. Recuerdo, esta fibra delgadita es todo el grupo que está aquí, todo eso. Recuerdo, forma esta fibra. Está bueno. Ahora les explico lo que es más importante para entender bien el tema de la seda. Ahora, también si trabajamos, como pueden ver, con tantos materiales, al final no se puede hacer nada con una fibra tan fina como esta. Bueno, esto se va a multiplicar en un proceso de torsión por 10. Vamos a hacer un cálculo mínimo juntos, que sea 80 por 10. 800. 800 capullos de seda forma el esqueleto, quiere decir ordimbre y trama. Pero de las pequeñas alfombras de seda de esta medida, lo que sirve para utilizar como cuadro en la pared. Pero ahora vamos a ver, durante el trabajo se hacen los nudos y al final se corta. Y cortando se pierde muchísimo material. Lo que queda de una alfombra es este como espesor. Siempre lo mínimo multiplicamos trama por 2. 1600, 800 de base va a ser 2400 capullos de seda. Solo para producir esta pequeñita alfombra. Por esta razón, pequeñitas alfombras de seda van a ser mucho más caras. Contrariamente a alfombras que son mucho más grandes, de lana o bien de otros materiales. Pero ahora que no sean tristes, porque la gente viene aquí pensando en la mente, yo voy, me compro una pequeña alfombra de seda, colgo como cuadro, entonces como recuerdo en la pared, pueden comprarlo, pero tiene su propio valor. Pero tengo buenas noticias para ustedes. Hace poco, ahora tenemos aquí, como 5 meses, porque antes no había, ahora tenemos alfombras semimecánicas también. ¿Qué significa semimecánico? Metà es hecho a mano, el resto es la máquina que termina. Y también son alfombras realizadas con diferentes porcentajes de seda. Así que el cliente aquí va a tener opción de precio. Señoras y señores, estas alfombras no son parecidas, son iguales. Así que yo que soy experto, distinguir eso entre una otra hecha enteramente a mano es casi imposible. Pero gracias a esto termina el problema del precio de las alfombras de seda. Porque son iguales, pero son mucho más baratas. Y se llega a un valor casi como menos de un quinto. Así que gracias a esto termina. Y yo incluso recuerdo y utilizo en mi casa
esas alfombras porque prácticamente es lo mismo. Bueno, ahora vamos juntos, así que en esta sala y pasen directo en el fondo de la sala, vamos juntos para ver la técnica. Pues ahora aquí ya cortamos la cámara, ya no podemos grabar. Pues acabamos de salir de aquí de pues esta escuela de seda. Tiene unas alfombras divinas, preciosas, de mucha calidad. Y aunque tenga un gran precio, ya más adelante, ya lo pensaremos más adelante. Bueno.